¿Sí? Bienvenidos y buenos días a todos. Primero, muchas gracias por acompañarnos, por habernos acercado hasta aquí, que parece que el tráfico está un poquito inflamado, además, o sea, bastante normal. Vamos a tener una jornada, como dice la cabecera, para analizar el comportamiento de empresas y consumidores. Bueno, lo primero que quiero hacer antes de dar paso a la jornada es agradecer a quien nos acoge hoy en esta magnífica instalación, que es una vez más la Fundación Pons, y quisiera ceder la palabra a su directora general, María Jesús. María Jesús, gracias. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Daros lo primero la bienvenida. Es un placer poder organizar este encuentro hoy aquí, una vez más, en la sede de la Fundación Pons. No sé si nos conocéis, porque veo bastantes caras nuevas. También a los estudiantes que habéis venido, muchas gracias por dedicar este ratito de la mañana para aprender y para estar con nosotros. La Fundación Pons somos un lugar de encuentro, donde organizamos jornadas, exposiciones de arte, presentaciones de libros, conferencias, y bueno, nos dedicamos principalmente a lo que es la defensa de la marca y a la propiedad industrial, con lo cual nosotros hablar hoy sobre todos estos temas que se van a ver es muy interesante y bueno, pues quedamos a vuestra entera disposición para seguir, bueno, pues siendo este lugar de foro de encuentro y de diálogo de estos temas tan interesantes. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti como siempre. Bueno, la jornada, ¿por qué la Asociación de Marketing organiza una jornada en torno al comportamiento de empresas y consumidores? Sobre todo porque estamos atravesando una etapa un poquito, así como delicada, digamos, al menos, y donde están cambiando muchas cosas, donde el comportamiento del consumidor pues está cambiando y porque, bueno, pues la economía está en estos momentos rodeada de unas circunstancias un tanto especiales que muchas de ellas no eran compañeras de viaje, no lo han sido en los últimos años. Entonces, la idea es hacer un análisis desde lo general a lo particular de cómo todo esto afecta. Simplemente aportar un dato. Desde la asociación hacemos varios estudios recurrentes para, uno de ellos, para estimar la inversión en marketing en España. Bueno, esta inversión en marketing en España prácticamente está en los 30.000 millones de euros y supone el 2,3% del Producto Interior Bruto. Es decir, es una actividad que de alguna forma es absolutamente relevante y que además cada vez es más estratégica, porque yo creo que ya nadie duda de que el cliente debe estar en el centro de las organizaciones. Bueno, pues a partir de ahí eso es digamos, el pensamiento marketing de toda la vida, tener al cliente como centro y como referente de toda la actividad que la empresa o cualquier organización desarrolla. De manera que voy a dar paso simplemente ya a quien va a ser el coordinador de la jornada, que es David Torrejón. David Torrejón es un hombre de marketing, publicidad de toda la vida, es periodista, escritor de libros y tenemos la suerte de que sea además consejero de la Asociación de Marketing. Entonces es la persona idónea, porque además es un estudioso, etcétera, etcétera, pues para que modere esta jornada y él vaya presentando a ponentes que son de absoluta excepcionalidad y absoluto lujo, a los que ya os agradezco de verdad vuestra generosidad y vuestra participación en esta jornada. David, cuando quieras. Muchas gracias, Víctor. Bueno, estudios o no estudiantes, siempre estudiante como ellos. Bueno, la verdad es para mí es un honor presentar y moderar esta mesa. Ya lo vais a comprender cuando leamos los currículos de quienes van a participar aquí. También tenemos la intención de que haya un debate al final y que sea fructífero. No sé si de ahí van a salir recetas para capear la crisis, pero por lo menos podéis plantear qué ideas se os ocurren y a ver qué responden los ponentes. Ahora mismo mi labor va a ser presentar y tratar de cumplir eso que nunca se cumple de los 15 minutos. Aquel que lo cumpla, yo sugiero que aplaudáis el doble. Que aquel que no lo cumpla, aplaudáis un poquito. Pero ya iré haciendo mis señas de que vamos cumpliendo el programa.
Entonces, sin más dilación y para no tener que recibir un abucheo yo también, paso directamente a presentaros a nuestro primer ponente, que es Carlos Alonso de Linaje. Tenía que cambiar su currículum por un pequeño problema. Pero bueno, si le buscáis en LinkedIn, tened en cuenta que hay dos Carlos Alonso de Linaje, uno muy experto en tecnología y él un gran experto en economía y aspectos financieros de las compañías. Está en calidad de presidente, además, del registro de marketing y comercialización del Consejo General de Economistas. Y al margen de esto, que es, digamos, el órgano que tiene por objeto estudiar el marketing dentro de este importante consejo, pues tiene una trayectoria profesional, primero docente, primero podemos hablar de su currículum académico con una licenciatura en Economía y Derecho por la Universidad de Cantabria, un PDG-IS, y luego, solo seleccionar algunos aspectos de su currículum profesional, director financiero de la Central Farmacéutica Burgalesa, porque nos he dicho que es de Burgos, pues a que Víctor siempre enfatizo. Y no lo destaco, pues me hará pagarlo después de esto. También ha sido director gerente de la Sociedad Avícola y Ganadera de Burgos, es decir, sector primario, que también tiene mucho interés ahora mismo para todos el saber cómo se está moviendo el sector primario. Y actualmente es socio director de Temiño Lakesis, que es una consultora estratégica, financiera y también de marketing. Cuando quieras. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. No, yo creo que no, se me oye bastante bien. Vamos a dar un pequeño repaso a la coyuntura española en los últimos 20 años, para ver un poco dónde hemos llegado, cómo hemos llegado y la importancia que tienen los datos. Si vemos la evolución del Producto Interior Bruto, bueno, pues vemos que en 2001 teníamos 700.000, algo más de 700.000 millones, 700.000 millones de euros, ¿de acuerdo? En estos momentos estamos casi en el doble, 22 años, 21 años después. Si vemos la trayectoria de crecimiento y decrecimiento, pues vemos que en el principio de los años 2000, antes de la crisis, estábamos creciendo entre el 3 y el 4%, más cerca del 3%, después llegó la crisis de la subprime y la deuda soberana, más deuda soberana que subprime, hubo hay dos momentos, y llegamos hasta 2015, 2014 empezamos a entrar en crecimiento, y en 2015 volvemos a estar estabilizados ahí entre el 3 y el 2. Llega COVID y caemos un 11,5%, y los dos últimos años hemos crecido exactamente igual al 5,5%. Estos datos hay que tener cuidado con ellos porque son datos en valor absoluto, no están deflactados. Por lo tanto, ese 1.300.000 millones de euros no es comparable al 1.245.000 de 2019, aunque en estos momentos dice, hemos recuperado la riqueza que teníamos en el 19. No es cierto, porque tendríamos que aplicar la inflación que hemos tenido esos años y por lo tanto todavía no hubiésemos alcanzado la riqueza que teníamos prepandemia. ¿De acuerdo? ¿Estos datos son buenos o malos? Pues en principio son muy malos, no parecen, ¿de acuerdo? Porque crecer al 5%, pensad que tradicionalmente se crea empleo a partir del 2% del crecimiento. España en los últimos años ha creado empleo con crecimientos inferiores al 2%. ¿Por qué? Porque el mercado laboral español traslada todos los crecimientos, algo más del crecimiento económico, al empleo. Por lo tanto, cuando tenemos tasas de actividad positivas, creamos más empleo, más que proporcionalmente al resto de nuestros compañeros europeos, pero cuando baja la tasa de actividad, destruimos todo el empleo del mundo. Es lo que pasa. ¿De acuerdo? Esta característica es propia del sistema español. Aquí lo que quería que vierais es que más o menos el Producto Interior Bruto de España tiene una tendencia creciente, que los momentos en los que ha habido caídas han sido momentos coyunturales, ¿de acuerdo? Ha sido por un motivo concreto, muchas veces por una evolución internacional, ni tan siquiera porque la evolución española haya condicionado el crecimiento del PIB, y por lo tanto, bueno, pues, la riqueza española
Bien, aquí lo que son las tasas de crecimiento. Entonces, si vemos, hay un crecimiento positivo por encima del 2 en la mayoría de los años desde 2020. Por tanto, tenemos una economía clarísimamente creciendo. Si pensamos en el PIB per cápita, entonces, si todo esto del Producto Interior Bruto, ¿cómo influye en las personas? Pues mira, en el año 2000, el Producto Interior Bruto per cápita de los españoles era de 15.900 euros. ¿De acuerdo? Si ahora pensamos en los que tienen 15.900 euros en el mundo, pues esa era España en el año 2000. Algunos de vosotros no había nacido, pero otros ya teníamos unos cuantos años, y por lo menos los tenía. En el 2022 estamos en 27.910. No estamos en el doble, pero casi. Y si nos fijamos, la evolución, pues la evolución ha sido positiva casi de forma permanente. Y cuando ha sido negativa, pues no ha sido significativa. ¿De acuerdo? 2008-2009, 24.130, 23.060. Y a partir de ahí ya vemos que prácticamente tocamos fondo en el 13 con 22.518 y seguimos subiendo hasta el año 2022. La deuda total sobre el PIB. Bueno, esta la vamos a ver luego, que se nos acabó. Vamos a ver la evolución de inflación, que nos preocupa a todos mucho. En estos momentos ya nadie sabe cuál es la prima de riesgo española, porque no nos lo dice el telediario todos los días. ¿Nos preocupa la prima de riesgo? No. ¿Nos sabe preocupar alguna vez? Pues no. En estos momentos es importante, es importantísimo, porque la deuda pública española, que es un componente significativo, por cada punto que suba de tipo de interés, penaliza el PIB en 1,5 puntos. Por lo tanto, es importantísimo saber cómo nos sube el tipo de interés en la deuda que tenemos. Aquí tenemos el IPC interanual, pero mensualizado, ¿de acuerdo? Porque lo que miramos es cómo ha variado el IPC de año a año. Y si nos fijamos, bueno, pues estamos... La media sería del 2%. Tenemos picos hasta el 2010. Estuvimos entre el 2 y el 4 y a partir del 2010, pues algunas tasas negativas hasta principios de 2022 que se nos dispara y en estos momentos bueno, estamos ahí en el 6 y pico, en el último dato que nos dan. ¿Es importante? Es importante. Lo importante aquí es la tendencia. Y si os fijáis, estamos en una banda que más o menos... No voy a decir que es la que pretende el Banco Central Europeo, que el Banco Central Europeo con la política monetaria lo que pretende es que el índice de precios esté en torno al 2% y que el Producto Interior Bruto crezca un poquito por encima del 2%. Y vemos bueno, pues que cuando no ha hecho falta, los tipos de interés han estado en tasas negativas. ¿Por qué? Porque la inflación no era un problema ni para España ni para la zona euro. En estos momentos es importantísimo la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Yo diría que estamos aplicando recetas del siglo pasado a problemas de este. Entonces, subir tipos de interés cuando la subida de precios está vinculada a una situación geopolítica, para mí es darse un tiro en el pie. La moderación de materias primas no va a moderar los precios por la subida de tipos de interés porque no está relacionada. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando se moderaron los precios del crudo a mediados del año pasado? Que Rusia habló con la OPEP y se redujo la producción. Por lo tanto, ¿sirvió la subida de tipos de interés para moderar el precio de la energía? No. Esta es una opinión propia. Si yo fuese Christine Lagarde, ¿subiría los tipos de interés? Sí, porque si no, a lo mejor la que estaría en la calle sería yo. Por lo tanto, claro, es así. Hay que hacer las cosas que uno espera. Porque haciendo las cosas que uno espera, pues normalmente uno soporta bastante bien el cargo que tiene. La evolución de la deuda. Bien, pues si vemos qué es lo que ha pasado, este es uno de los elementos básicos para entender lo que ha ocurrido en España. Mira, en el año 2000 teníamos una deuda de 374.000 millones de euros, que suponía el 57% del Producto Interior Bruto. ¿De acuerdo? A partir de ahí, lo que hizo el gobierno fue una política para reducir el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto español. Y llegamos a tener el 35% en 2007. ¿De acuerdo? 2007 es un punto de inflexión. Ya se había producido toda la crisis de la subprime. ¿Y qué es lo que ocurre? Que empieza a existir la crisis de la deuda soberana. Cuando hay crisis de deuda soberana, hay un sobreendeudamiento generalizado en los países de la zona euro y en Europa en general,
Y lo que ocurre es que todos tenemos que emitir deuda y empezamos, bueno, pues la escalada. 39, 53, 60, 69. Al momento actual, bueno, no he puesto 2022, 2022 va a tener un incremento importante. Daros cuenta que el año pasado creció 78.000 millones de euros la deuda española. ¿De acuerdo? Si inyectando a la economía 78.000 millones de euros no somos capaces de crecer al 5,5%, pues habría que despedir a gente. Es decir, aquí hay barra libre de pasta, nos la gastamos, estaría bueno que no creciéramos. ¿De acuerdo? Hemos crecido, entre otras cosas, porque ha habido un gasto ya casi sin límite. ¿Por qué? Porque todavía cubrimos la deuda sin ningún tipo de problema. ¿Por qué cubrimos la deuda sin ningún tipo de problema? Porque hay barra libre por parte del Banco Central Europeo. Nos compra toda la deuda que necesitamos. Y además nos la compra unos tipos de interés muy bajos. Y a esto hay que sumarle que el sistema, todos los bancos europeos tienen unos niveles de liquidez altísimos. ¿Por qué? Porque el préstamo se ha reconducido a una concesión en unas condiciones lógicas. Pues ahora nadie se va a comprar un piso y le dice, no, vamos a dar el 130% de la tasación para que muebles, cambies de coche. Esto ocurrió hace muchos años, ahora uno va al banco y dice, a ver, ¿usted tiene el 30% de lo que va a comprar? No, pues lo siento mucho, vaya a otra puerta que aquí no vamos a dar. Y además la tasación, vamos a hablar con los tasadores para que sea razonable y esto no sea una fiesta para todos. Bueno, para todos, para los bancos y el rescate. Entonces, bueno, pues digamos que parte de lo que ha ocurrido en España estos últimos años se entiende porque ha habido una inyección de dinero público que nosotros pagaremos parte, pero estos señores que son bastante más jóvenes pagarán el grueso a lo largo del tiempo. Esta también es una reflexión personal. ¿Es lógico tener niveles de deuda tan altos? Pues estamos gastándonos los impuestos de nuestros nietos. ¿Eso es moralmente reprobable? Para mí sí. ¿De acuerdo? Ahora podemos entrar y decir, no, es que no hay que pagar la deuda, que no es justa la deuda. Bueno, podemos decir lo que queramos. Pero el hecho cierto es que estamos gastando los impuestos de nuestros nietos. Bueno, aquí vemos cómo ha subido la deuda en millones de euros, es de forma espectacular. Si os fijáis, hasta 2007, aunque hubo fluctuaciones en el porcentaje sobre el PIB, realmente en valor absoluto se mantuvo casi constante la deuda. La evolución de la deuda conforme al PIB per cápita. ¿De acuerdo? Vemos que prácticamente hasta 2014 la deuda per cápita y el PIB per cápita, el PIB era mayor. ¿De acuerdo? O sea, el país generaba más riqueza anual que la deuda que tenía por persona. Y a partir de ahí nos hemos desbocado. De hecho, los 3 últimos años, si nos fijamos, hay un decalaje muy importante entre deuda per cápita y PIB per cápita. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos va a costar muchísimo más salir adelante y solo obtendremos crecimientos gastando dinero que no tenemos en unas cantidades obscenas. ¿De acuerdo? Que es lo que estamos haciendo ahora. Sin entrar en consideraciones políticas, que no es el caso y posiblemente habría que entrar en muchas más consideraciones. Desde el punto de vista estrictamente económico, esto lastra el crecimiento. La evolución del déficit, que también es importante, es decir, bueno, ¿cuánto gastamos más de lo que ingresamos? Pues si vemos, llevamos gastando más de lo que ingresamos casi desde la noche de los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, el último año gastamos, el déficit fue de 82.000 millones de euros, el año anterior de 115.000, pero si nos fijamos, hasta el 19, estas cifras eran estratosféricas. Teníamos en el 17 36.000, 18 31.000, 19 38.000, en el 20 tiene lógica, porque tuvimos una pandemia importante, 115.000, 82.000, y este año, que aunque nos van a decir que se ha reducido un 70%, vamos a estar por encima de los 60.000 millones de euros, que es el doble del déficit que teníamos en 2018. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos cavando y para salir de esa situación, pues tenemos que hacer cosas. El peso del sector público en la economía española. ¿Vale? En estos momentos
estamos muy acostumbrados a que nos digan, es que estamos en una economía de mercado rabiosa, la gente, estos son unos sinvergüenzas todos los que tienen empresas. Pues mira, el peso de la economía española en estos momentos del sector público es del 50,60. O sea, la mitad del peso económico que tiene el Estado. ¿Quién gana más dinero en estos momentos en España? Todas las empresas que contratan con el Estado. ¿Por qué? Porque la mitad de la riqueza está en manos del Estado. La distribuye él. Y vamos a pensar qué es lo que ha pasado. En el año 2019 estaba el 42% en manos del Estado. Ha subido 8 puntos en 2 años. ¿De acuerdo? En el 2022 va a estar por ahí, si no el 50-60, 49-51, pero no va a estar muy lejos. Pensad que en la época, los primeros años del 2000 estábamos en el 38%. ¿De acuerdo? Esto es una filosofía. Cuanto menos peso del Estado, más iniciativa privada. Cuanto más peso del Estado, menos iniciativa privada. ¿De acuerdo? Con todo lo que ello supone y con los condicionantes o no condicionantes que tiene. Lo que sí que es claro es que en estos momentos esa es la tendencia y yo creo que es la que va a seguir siendo. Aquí tenemos un poco la evolución. Desde el año 2000 tenemos ahí una pequeña meseta y volvemos a tener un crecimiento importante con un incremento de la curva en los últimos años. La presión fiscal en España. Digamos, esto ya de entrada digo que es mentira, ¿de acuerdo? Porque depende de cómo uno mida, pues le sale el número. Aquí yo creo que el número sale el que es, pero aquí no tenemos seguridad social, aquí no tenemos todos los organismos paraestatales, que en España son muchísimos, todos los organismos autónomos, pero aún así vemos que de 2017 con un 34,40 al 2021 con un 38,80, pues hay un incremento de presión fiscal. Nos puede decir lo que quiera la gente, y además nos puede decir, no, es que la presión fiscal media europea es del 60%. Somos unos privilegiados porque los servicios que tomamos. Uno hace los números en estos casos para ver el caso. Para mí, aquí lo importante, como en casi todos, es la tendencia, ¿de acuerdo? Estábamos en torno al 35, 33, 32, 30. En estos momentos estamos más cerca del 40. La distribución del PIB. Bien, no os voy a aburrir más. Lo que os quiero decir en cuanto a consumo y en cuanto a mercado, si una empresa en España se plantea dónde establecerse y qué hacer, pues tiene que saber dónde está el producto interior bruto, dónde está la riqueza. El 19% de la riqueza está aquí en Madrid, el 19. Por lo tanto, la quinta parte. Si yo quiero montar un negocio, ¿dónde lo montaré? Donde más posibilidades tengo de salir, que es en estos momentos Madrid. Después tendríamos Barcelona. Entre los dos, más de un tercio de la riqueza nacional. Un tercio. Después tendríamos Valencia, Sevilla, Alicante, Vizcaya, Islas Baleares y Murcia. El 52. Con 8 ciudades en España, tengo la mitad de la riqueza. Ahora, si queréis, podemos hablar de la España vaciada. ¿De acuerdo? Quiero decir, que esto es una realidad. No, a partir de aquí tenemos el resto de las capitales de provincia, que podríamos hacer un pequeño listado que existe, que es muy fácil de acceder, pero esto es una realidad. ¿De acuerdo? Y cuando alguien piensa, pues esto lo tiene que tener en cuenta. Como se ha aburrido bastante y a pesar de que me abroncará el coordinador, os voy a poner un spot que a mí me encanta, para que sepáis que no todo el mundo es homogéneo, ¿de acuerdo? Aquí en España nadie pensaría que Google tiene que hacer anuncios para que se utilice, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para mí, digamos que esto viene a corroborar que el pensamiento lateral es necesario en los negocios, en la comunicación y en el marketing. Entonces, vamos a ver cómo hace 7 años la cuota de mercado de Google en la India era del 7%, o sea, solo el 7% de las personas utilizaban Google como un buscador y Google decidió hacer este spot que a mí me parece muy brillante y además bastante divertido y voy a compartir con vosotros y con esto ya os dejo. ये मैं ये यूसुफ लौटे यासीन लाहौर में हमारे घर के सामने बड़ा बाग था। उस बाग का गेट पापा आ जाएगा। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी
और उसके बाद जाके यीशु के दुकान से जजरिया Lo he चुरा puesto subtitulado para que no hace falta subtítulos, vais a ver que se entiende solo. Lo tenéis subtitulado en inglés, evidentemente. गली फिर से कूद फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे हेलो अस्सलाम वालेकुम दादाजान दिल्ली से किसी की कॉल है हेलो कौन जी मैं सामान बोल रही हूँ गली ठीक होती क्या मैं बचपन में गली फिर से कूद फांदे छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह परिंदों की तरह परिंदों की तरह एक दौर था मन मन मोर था एक दौर था मन मन मोर था ऑडिशन के वक्त ये सुनती तो के कश्मीर को दौर था मन मन मोर था हाँ जी हैप्पी बर्थडे यार Gracias, Carlos, por la magnífica presentación, pero teníamos que nos introdujera el contexto macro y lo ha hecho fantásticamente. El siguiente ponente es Enrique Porta, actualmente es Head of Consumer and Retail and Digital Customer en KPMG España. Y no sé si estarán de acuerdo con que podemos definir como un gran experto en el mundo del gran consumo y la distribución. Digamos, donde te ocupas, de lo que te ocupas en KPMG. Es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid, MBA por IESE. Cronológicamente ha sido director de marketing y negocio de una de las divisiones de L'Oréal España, socio y responsable de retail y bienes de consumo en la consultora Oliver Wyman, en la que trabajó 15 años y en 2009 se incorpora a KPMG como socio y con responsabilidad en las áreas citadas, a su puesto actual. Así que esperamos de ti esa visión de conjunto de la distribución digital y logística. Muchas gracias. Muchas gracias a... Se me escucha bien, ¿no? No hace falta, yo creo. Sí, casi mejor así. Pues muchísimas gracias y gracias por dejarme participar en esta jornada
soy un apasionado del marketing. Lo primero que hice cuando salí de Caminos fue hacer el IES, porque esto de echar hormigón no era lo mío. Y en cambio allí descubrí el mundo del consumo, del lujo, a través de lo que hice fue meterme en L'Oréal. Justo lo que no se esperaba de mí entonces es que después de ser ingeniero y MBA, bueno, en vaya consumo, y ahí descubrí la importancia del marketing. Yo trabajé en L'Oréal 13 años, tanto aquí en España como en la sede en París, en Estados Unidos, y la verdad es que yo creo que el marketing más que nunca es una herramienta fundamental a la hora de que las empresas y las marcas sean capaces de transmitir valor añadido a los consumidores y que esto y la sociedad progrese. Voy a partir de una presentación que he preparado, que es el consumo en la situación actual, partiendo de un dato que, muchísimas gracias por hacer la introducción, que no pretende para nada volver a analizar la situación macroeconómica, pero sí ver un poco lo que nos está pasando a los consumidores en estos últimos años y cómo esto va a tener impacto o está teniendo impacto en la manera en que los consumidores nos comportamos a la hora de comprar. Y comprar es algo muy importante porque nuestra economía está basada precisamente en eso, en que hay señores que cada mañana o señoras nos levantamos y pensamos en adquirir productos y servicios a través de medios físicos o digitales. Y eso es lo que realmente mueve la economía y relanza la economía de forma permanente, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que después de muchísimo tiempo sin inflación, empecé a trabajar hace 32 años y os puedo asegurar que la inflación era galopante. O sea, estábamos todavía en la zona no euro, éramos peseta. Yo solo en el año 92 importaba productos de Francia y la peseta se evaluó un 32% en menos de 5 meses, y os juro que aquello era complicado de gestionar, ¿eh? Era muy complicado de gestionar, pero durante muchos años no hemos tenido inflación. Prácticamente los precios no se movían. Y eso, no sé si es bueno o es malo, pero sí que condicionó nuestra forma de entender el comercio, la venta y los precios. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues nada que no sepamos, pero luego lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años, es que primero ha habido un encarecimiento de los combustibles que ha afectado, por un lado, a la movilidad y otra vez a los gastos, a los insumos, especialmente en los hogares, y ha quitado capacidad de compra a los hogares. Hacíamos un análisis a finales de este año pasado, veíamos que para poder consumir lo mismo que consumían los hogares hace un año, más o menos el gasto medio en España es un 30.000 euros por año, que tenías que gastarte 3.000 euros más. Y si no tenías 3.000 euros más, no podías consumir los mismos bienes y servicios que consumías el año antes. ¿Y eso por qué? Pues porque todos los ingresos de las familias están dedicados a pagar especialmente las dos partidas más importantes de los gastos esenciales, que son la movilidad y todo lo referente al hogar, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que efectivamente ha habido una contracción del grado de evolución del IPC o de la inflación en esas dos partidas, pero que en todo el resto de partidas que tienen que ver con los gastos básicos y discrecionales han subido y siguen subiendo. Y esto no es coyuntural, ni va a volver al 2% en unos cuantos meses continuos. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que por un lado vemos ahí que la inflación sube y los salarios no suben al mismo ritmo que la inflación. Por lo cual, el poder adquisitivo de las familias, de los consumidores, se está reduciendo, ¿vale? Y eso veremos que está teniendo impacto en la forma en que se comportan los consumidores. Lo veremos qué pueden hacer o qué palancas hay desde las empresas para hacer frente a esta situación. Y por otro lado, esto está haciendo que la confianza, el índice de confianza del consumidor esté bajando, esté en niveles casi iguales a los de la pandemia. Fijaros que es cuando peor estuvo la confianza del consumidor en muchos tiempos. Mirad qué niveles tenemos de confianza del consumidor. ¿Qué han hecho las familias? Para poder seguir manteniendo esas ganas de comprar. No olvidemos que el proceso de salir de tu casa, ir a una tienda física, disfrutar socialmente, conlleva la compra de productos y servicios y de socializar, y en España especialmente somos una cultura de socialización, ¿vale? En ese contexto, ¿qué ha ocurrido? Teníamos mucho dinero ahorrado, porque durante la pandemia las familias se quedaron con mucho dinero porque no lo pudieron gastar y porque tenían una mala visibilidad de lo que se iba a ocurrir al futuro, y hemos ahorrado mucho. ¿Qué hemos hecho con los ahorros? Sacarlos ¿hasta cuándo? Y ahí es donde está la otra variable de la ecuación, hasta que nos den los ahorros. Hemos ya desembolsado unos 30.000 millones de lo que habíamos acumulado para pagar, para seguir consumiendo aquello que no pudimos consumir antes de la pandemia, ¿vale? O durante la pandemia, pero que además ha subido mucho los precios. O sea, en volumen, la mayor parte de las categorías de producto no se ha subido el volumen. El valor, tú lo decías, la economía ha subido en valor, pero en volumen se ha estancado. Y de hecho, casi todas las categorías de productos el año pasado vendieron menos unidades que los años anteriores. Y todavía muchas de ellas no estamos a niveles. Con lo cual sí que hay un efecto subida en precios. Para poder seguir activando la economía, las familias están desembolsando sus ahorros, pero nos estamos quedando sin ahorros acumulados para seguir pagando el incremento de la inflación y ahora llegar al incremento de los tipos de interés.
¿vale? Porque hasta ahora todavía no lo hemos visto, pero sí que veremos como las hipotecas a tipo variable, como la consecución de préstamos, pero el coste de los préstamos va a subir, con lo cual otra vez vamos a tener más presión para poder llegar a fin de mes, ¿vale? ¿Esto qué está haciendo? Pues primero que casi todas las familias se estén convirtiendo en ingenieros del consumo diario, o sea, todos tenemos que hacer grandes malabares entre las diferentes partidas de consumo, de gasto de las familias para poder llegar a fin de mes, ¿vale? Y también estamos viendo que se están produciendo una serie de cambios en el consumo que están convirtiéndose, van a convertir estructurales. Primero, y se ha hablado mucho, es el auge de las marcas de distribuidor en España. O sea, el último dato este era el 48%, que era un dato de septiembre, octubre del año pasado, pero el último dato esto era un poco mayor, ha ganado otro punto y medio más o menos en España, la mitad de la cuota de mercado de los productos lo tienen las marcas de distribuidor. ¿Vale? Y eso es muy importante porque desde el punto de vista del marketing, a la hora de poder vender el valor añadido diferencial, mi propuesta de valor diferencial del producto, es el que hace que el producto sea apreciado y valorado por el consumidor, esto tiene mucha importancia. Hay categorías donde la marca del distribuidor puede subir hasta el 80% de lo que se vende. Y en ese contexto no hay sitio para dos marcas, la marca del distribuidor y otra no más. Entonces, imaginaros a la hora de, en algunos productos, establecer tus estrategias de marketing para estar posicionado y ser relevante frente al consumidor, esto es un tema muy importante. ¿Por qué sube la marca de distribuidor? Porque aunque ha subido su precio, y probablemente en algunos casos más que la media de la categoría de las marcas, su precio medio sigue siendo más bajo que la alternativa de marca. Por lo tanto, el consumidor está trasladando parte de esa compra a la marca del distribuidor. Productos, lo que estamos viendo es que los productos primarios y especialmente los productos, la proteína cara, el marisco, la carne, el pescado, está subiendo muchísimo, está subiendo en torno al 20, 25, 30%. ¿Eso qué hace? Que las familias estén haciendo un trade-down, básicamente que estén trasladando la compra de proteína cara hacia proteína más barata, más asequible. ¿Vale? Con lo cual veis que aquí se está produciendo también un cambio en el comportamiento de los consumidores hacia otro tipo de productos. Los envases, un mayor consumo de formatos pequeños, de formatos de menor tamaño, la famosa reinflación. También está condicionado por la composición de los hogares. Los hogares son más pequeños, en algunos casos no hay hijos, o son monoparentales, o son individuales, y esto hace que no necesite formatos tan grandes para poder acometer mi gasto mensual, mi consumo mensual, y por lo tanto esto me permite además controlar el gasto que estoy haciendo de forma regular. Con lo cual, reducción de envases para controlar el precio nominal, ¿vale? Dando satisfacción al consumidor. Las tiendas, realmente un desplazamiento, primero hacia la tienda física, y lo hemos visto, el online se ha ralentizado su tasa de crecimiento, y lo que estamos viendo es que hay una apetencia para volver a la tienda física. ¿Y a qué tiendas físicas? Especialmente aquellas que son capaces de darme un value for money interesante, ¿vale? Lo cual también un cambio en el modelo de relación o el modelo, el tipo de tiendas. La frecuencia, más visitas a tienda y menos gasto por visita, también como una herramienta para gestionar el dinero disponible y poder ir llegando a final de mes de una forma controlada. Entonces, tengo más visitas a tienda, menos gasto por visita. Además, favorece en un país como España, donde tenemos una red de tiendas de conveniencia amplísima y permite que muy cerca de tu domicilio siempre tengas un lugar para comprar, ¿vale? La indulgencia controlada, lo vemos en la parte de restauración, trabajamos mucho también con marcas de restauración para entender cuál es el comportamiento del consumidor cuando compra servicios de restauración. Lo que estamos viendo es que queremos socializar, no estamos dispuestos a renunciar a ir a los restaurantes, ¿vale? Porque es un momento de indulgencia después de unos años muy difíciles. Lo que sí está ocurriendo es que somos también ingenieros a la hora de gestionar los tickets. Oye, o cogemos menos platos, o quitamos los platos más caros, o cambiamos el postre, y buscamos también que haya mucha flexibilidad en cuanto al tipo de menús que se ofrecen dentro de un restaurante para que podamos compartir con mi grupo, sea cual sea su interés desde el punto de vista de dieta, para que todos podamos compartir una mesa. Yo quiero ir a un sitio donde si alguien es vegano o vegetariano o celíaco pueda comer al mismo tiempo un plato donde yo estoy y no tener que disfrutar de mi grupo. Con lo cual, esto también condiciona la forma en que los restaurantes están ofertando su carta. La polarización, vemos claramente lujo versus low cost. Esto lo que está ocurriendo es que hay una polarización del consumo. Aquellos que están manteniendo unos niveles de ingreso elevados están siendo capaces de gastar esos ingresos en mantener la vida que tenían y están comprando lujo. El lujo sigue creciendo, lo ha hecho históricamente sobre series largas. El mercado de lujo a nivel mundial sigue creciendo muchísimo, Antes estaba tirado por el mercado asiático de los chinos, ahora está tirado por los mercados maduros y por los americanos, porque el peso del dólar, el cambio, está favoreciendo la compra. Por lo tanto, el mercado de lujo sigue creciendo mucho, pero al mismo tiempo la otra cara de la moneda es que la gente, como veíamos antes, está muy condicionada por el precio, y el low cost también.
¿Quién sufre? Los que están entre medias. O eres claramente low cost, o eres un producto que es capaz de transmitir valor añadido, de marca, de propuesta de valores. Entre medias sufres y sufres mucho, porque nadie está dispuesto a pagar más por lo mismo. Yo creo que todos los que estamos aquí cada vez somos más conscientes, y más hoy con las herramientas que tenemos en mano, tú puedes saber dónde está tu producto, un producto alternativo, sustitutivo, más barato. Con lo cual, eso es muy importante, esa polarización, porque lo que hay que hacer es evitar ser uno más, ¿vale? Y por último, el consumo alternativo. Siempre se ha hablado de los modelos de consumo donde se privilegia el uso frente a la posesión. Yo creo que por nuestra generación lo importante era tener, poseer. Las nuevas generaciones están más por el usar y disfrutar, porque además el poder adquisitivo ha cambiado, no tienen tanto para poder gastar, pero al mismo tiempo no quieren renunciar a las experiencias o a las sensaciones que se tienen consumiendo sus marcas preferidas. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el consumo alternativo está teniendo una mayor receptividad por parte de las marcas. El consumidor lo está pidiendo y las marcas lo están ofertando, ¿no? Entonces, hay todo lo que tiene que ver con el alquiler, el pago por uso o el desarrollo de la segunda mano. Estamos viendo que empieza a tener bastante tracción. Pero todo esto que parece, además, el consumidor, como todos somos bastante complejos, ¿no? Y cada vez queremos más, ¿no? Y nos están acostumbrando a que cada vez que pedimos más nos lo dan, porque esa es la labor de las marcas, es satisfacer las necesidades del consumidor. Lo que hacemos es que le estamos preguntando al consumidor. Nosotros tenemos un estudio que hacemos de forma recurrente a nivel internacional, se llama Me, My Life, My Wallet, intenta entender qué es lo que el consumidor hace en sus diferentes generaciones, con su tiempo, con su dinero, con sus intereses, ¿no? Para intentar determinar cuáles son los cambios estructurales. Lo hacemos entre más de 20 países, 30.000 encuestas entre las que está en España. Y en este caso, el último que hemos hecho se refiere a qué es lo que espera el consumidor en términos de ESG, de responsabilidad corporativa, de sostenibilidad, ¿vale? Y lo que nos dicen los consumidores de todo el mundo, y España no es excepción, es que además de quiero barato, quiero bueno, además quiero que me digan cuál es el impacto medioambiental de los productos. Estoy interesado en saber cuál es el impacto que el producto que tú me estás vendiendo tiene, y además 2/3 partes, el 69% de los consumidores mundiales, dicen que están dispuestos a comprar más productos de aquellas marcas con las que conectan desde el punto de vista de principios y valores. Bueno, todos estos que antes eran como muy intangibles y que puede ser, ahora digamos, bueno, esto es una moda pasajera, cada vez lo vemos de forma más fuerte en nuestros estudios, se quiere conocer el impacto de lo que compro, y que las generaciones jóvenes todavía más, y además estoy dispuesto a comprar más, y ahora vemos lo de pagar. Pues siempre decimos, comprar sí, pero y pagar, ¿están dispuestos a pagar más? Pues esto es la otra parte de la ecuación, y no siempre es así. Pero por lo menos sí que te lo exige. El consumidor es exigente y esto te lo pide. Y normalmente esta parte de la izquierda, en general, lo que hace es que incrementa mis costes. Incrementa mis costes y no es evidente cómo esto lo puedo llevar a percibir. ¿Vale? ¿Y están dispuestos los consumidores a pagar más? Pues no es tan evidente. Primero, porque hay gente que no le llega a final de mes, como para encima piensa casi que esto es de ricos y que las compañías lo que tienen que hacer es dárselo por obligación, ¿no? Y que además también están los reguladores para obligar a estas cosas. Pero igual, hay gente que le gustaría, pero al final tiene el dinero que tiene y tiene que gestionarlo. Cuando puede, paga más; cuando puede, no. Y luego hay gente que simplemente no piensa que esto es lo que hay que pagar por el hecho de tener los productos de consumo. Por lo cual, como vemos, el comportamiento o la percepción del consumidor a la hora de pagar más por estos grados de sostenibilidad o estas exigencias de sostenibilidad y compromiso que tienen las compañías no es evidente. También es verdad que está condicionado por un entorno económico complejo, donde no llegamos a fin de mes, donde nuestro poder adquisitivo cambia, donde la perspectiva es mala. Entonces, siempre hay que matizar cuando hablamos de sostenibilidad la exigencia con la capacidad de abordarla y de pagarla, y lo que hay que ir viendo y monitorizando es cómo cambia este comportamiento y también por generación de consumidor. ¿Vale? Palancas que tenemos, evidentemente uno es el precio. ¿No? Decíamos, oye, en un contexto donde los consumidores son muy sensibles al precio, donde hay una fuerte propensión a favorecer una sensibilidad al precio y la promoción, oye, tiremos de precio y promoción, ¿no? Porque además, como hemos venido después de la pandemia, de un intento rápido de recuperación de la actividad económica, porque lo pasamos muy mal, y las compañías lo pasaron muy mal, redujeron sus márgenes, sufrieron sus cuentas de explotación, pero oye, no, en muchos casos tienen stock suficiente para poder asegurar ese ritmo de crecimiento de la economía, y estamos viendo que el volumen está estancado o bajando, los volúmenes. Con lo cual, ¿qué hago para sacar los stocks que tengo? ¿Qué hago para seguir dinamizando la economía? En muchos casos, tirar de precios y promociones, una de las palancas básicas de corto plazo. Bueno, pues nuestro estudio a nivel global, lo hacemos de forma
bastante recurrente, nos dice que a nivel mundial entre el 30 y el 40% de todo el dinero que se pone en políticas de precio y promoción es ineficiente, es absolutamente ineficiente. Y eso supone unos 200.000 millones al año de dólares que se ponen en esas políticas que valen, no es que no valgan para nada, pero que no hay una acción real de fomento del consumo, desarrollo de la venta, etc. Ojo, hay una bolsa tremenda de competitividad que está aquí, puesta en políticas de precio y promoción, que no se está utilizando bien. ¿Por qué no se está utilizando bien? Y es verdad que muchas de las compañías, pues si tienen Revenue Growth Management, tienen equipos dedicados, pues que los algoritmos que definen la elasticidad precio-volumen no están entrenados a esquemas o a entornos de ecuaciones de inflación tan elevados como los que tenemos hoy. Nos tenemos que remontar a hace 30 años para ver estos niveles de inflación. Y no tenemos históricos en euros o en dólares que nos permita determinar la elasticidad del precio. Luego hay que reentrenar todos los algoritmos que realmente determinan esa elasticidad y no tenemos series históricas suficientes. Por lo cual, el marketing, que cuando entré esto era un arte, el arte del marketing, yo creo que cada vez se ha hecho más una ciencia y por lo menos tiene que combinar la parte del arte de ser capaz de anticipar y de identificar las necesidades y las propuestas de valor al consumidor con la tecnología que nos tiene que dar en base al uso del dato y del dato granular, que es lo que hay que hacer para ser más eficiente en el uso de los recursos en un contexto muy complejo. Como decíamos aquí, claramente, incorporar la tecnología a las promociones, hay que hacerlas más eficaces. ¿Por qué? Porque si tú este dinero lo pierdes, te estás perdiendo margen en un contexto donde tus costes suben y no puedes llevarlo todo a precio porque dejas de ser competitivo. ¿Vale? Y luego implantar estructuras de gobernanza que realmente tengan en cuenta la actividad, el impacto real que tiene las actividades de promoción y eso va desde el surtido, el precio, la estructura de la gama, los descuentos, las promociones, todas las palancas asociadas en torno a surtido, precio, descuento, promoción, que podamos utilizar y que han sido una de las palancas de las PPs del marketing, de las más importantes y de las que peor se utilizan. La siguiente, como decíamos, es, como nadie va a pagar más por lo mismo, decíamos antes, nadie va a pagar más por lo mismo, pues hagamos que pague menos, y la gente es muy ávida a esto. La otra es, hagamos que la gente me quiera más, ¿no? Porque si a mí me quiere más, a la hora de decir, me va a preferir a mí antes que a mis competidores. Si la gente entiende que mi propuesta de valor diferencial es mejor que la marca del distribuidor, pues venderé más mi producto. Entonces, aquí la clave está en cómo hago ver, cómo conecto con mis bases de consumidores para hacerles llegar que mi propuesta de valor diferencial es suficiente como para que paguen más, ¿vale? Para que me valoren más, para transmitirles ese valor añadido. Porque si no, pues tengo que ser muy eficiente en costes y vender barato para ser rentable. Entonces, básicamente, lo que está pidiendo el consumidor es que conectemos con él y que seamos capaces de hacerle llegar esa propuesta de valor diferencial. Pero el consumidor, como sabéis, por un lado, es muy volátil, está siempre conectado, es confuso y además es difícil de atacar. ¿Por qué? Porque por un lado es agnóstico a los canales, ahora quiere interaccionar con las marcas independientemente de cuál sea el canal, físico, online, y además lo quiere hacer de la mejor manera posible en cada momento. Y lo que es importante es cómo orquesto, teniendo en cuenta todas las interacciones de la marca en todos esos canales físicos y digitales, dicha interacción de la marca con el consumidor. En la medida que yo sea capaz de orquestar ese punto de contacto en el consumidor de una forma eficiente, seré capaz de construirle una imagen de excelencia que sea capaz de llevarle a pagar más, a entender el valor añadido que le estoy dando y por lo tanto me elija frente a mis competidores. Hacer esto es muy complicado porque la tecnología, esa tecnología on y off con muchos canales de interacción, es difícil de gestionar. Ahí es importante seguir trabajando en esta orquestación. Una orquestación desde el punto de vista del cliente, ¿vale? Por un lado, pues asegurando que esas actividades de marketing, ventas y servicios en torno al consumidor estén alineadas. Muchas veces los departamentos de marketing, los departamentos comerciales o los departamentos de atención al cliente han sido departamentos o compartimentos estancos, ¿vale? Y aquí la clave es cómo los interconecto para que realmente trabajen conjuntamente en construir esa experiencia, esa percepción de valor añadido adicional que se convierta en preferencia y precio, ¿vale? Las operaciones, nos hemos olvidado de que al final hay que unir el front office, que es mi relación directa con el cliente, con el back office, con todas mis operaciones, procesos, para que la percepción del servicio se tangibilice o del producto. La organización. Y por eso hablábamos de la visión única del cliente, de lo que muchos decimos, todo centrado en el cliente, muy bien. ¿Eso en qué consiste? Primero, tener una visión única del cliente. Nos sorprenderíamos de las grandes
compañías a nivel internacional que son incapaces de tener toda la información de un único cliente integrada en una sola plataforma que permita a toda la organización interaccionar de forma eficiente con él. Con lo cual, ser capaces también desde la organización, desde los procesos, de romper silos organizativos y de tener una única visión cliente que sea la que dirija o la que lidere todas las acciones que podamos acometer como compañía, y además no olvidar que dependemos también, la percepción de una marca se construye no solo a través del producto, no solo a través del directo, sino a través de todo el ecosistema de interrelaciones con terceras partes que representa la marca frente al cliente, y que eso también es importante que esté integrado y conectado y coordinado. O sea, maravilloso tiempo para el marketing, yo diría más que nunca, el marketing es fundamental, es necesario, pero que el arte tiene que estar ahí, porque es lo que hace que la creatividad, la diferenciación sea importante, pero al mismo tiempo utilicemos todas las palancas del conocimiento, la tecnología, el dato y la inteligencia artificial para tomar decisiones eficientes que impacten en la competitividad y en la rentabilidad. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. ¿Hay algunas recetas o vamos a intentar quitar alguna más, sacarle alguna receta más a los clientes? Y ahora nos toca el turno de ver la presentación de nuestro amigo Javier Gómez Mora, persona muy ligada a MKT, es director de marca, comunicación y experiencia cliente de GFK, tiene una muy larga trayectoria en el mundo de la investigación. También es docente desde hace muchísimos años, licenciado en Sociología por la UCM, por la Universidad Complutense, posgrado en Estadísticas Multivariables por la UNED, con un PDG por IESE, y bueno, comienza trabajando en el Instituto Walter ya en 2000, hace ya bastante tiempo, es fichado por GFK, compañía de investigación del mercado que todos conocéis, y en la que ha tocado prácticamente pues todos los palos cuantitativos, cualitativos y en muchos sectores como gran consumo, tecnología, servicios financieros, etc. Hasta alcanzar ahora mismo el comité de dirección de la compañía en su puesto actual, y esperamos que toda esta experiencia nos la veas, aunque creo que vas a limitar a la parte de lo que las compañías... Hoy me voy a centrar. Hoy me voy a centrar en un índice específico. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a Asociación de Marketing de España la organización de este evento, también a Fundación Pons por acogernos en este escenario, y a todos vosotras, a todas vosotras por asistir y sacar un poco vuestra agenda para asistir a esta jornada. Bien, ¿qué os voy a presentar fundamentalmente hoy? Intentaré centrarme en lo que es el índice de expectativas de directores de marketing. Aprovecho la ocasión también para agradecer a Pedro Aguilar, que está aquí, el fundador en 2007 de lo que es este índice, un índice de coyuntura y de expectativa que nos parece fundamental en la estrategia de las compañías y cuál va a ser la evolución de la economía en los próximos meses. Bueno, ¿por qué es importante este índice? En primer lugar, porque es la opinión cualificada de directores de marketing en España. Una opinión muy cualificada. El marketing es la función que vincula al mercado, al consumidor con la empresa, y por tanto no hay un líder de opinión, una opinión más cualificada desde mi punto de vista que la de los directores de marketing. Por tanto, fundamental. En segundo lugar, porque esta expectativa correlaciona de manera muy elevada y directa con lo que es la evolución del PIB. Luego lo veremos. Y además está avalado también y validado por CPD. ¿Vale? Y no solo a nivel macroeconómico, sino también porque sirve de guía, de línea de acción a nivel micro para cada una de las compañías. ¿Cómo? Pues conociendo cuál va a ser la inversión en publicidad de cada uno de los sectores y cuál va a ser la evolución esperada de cada uno de los sectores. De esa manera puedo generar una estrategia micro de mi compañía, fijando objetivos a medio y largo plazo. Bueno, en los últimos foros que he estado de marketing comentaba que el marketing es fundamental ahora mismo en este entorno incierto en el que se desenvuelven las empresas. Y hacía alguna persona un símil, dentro del océano el marketing es esa ola que muchas compañías son capaces de aprovechar para avanzar en ese mercado incierto, en ese mercado volátil al que nos estamos enfrentando. Más allá de esa introducción, los temas que me gustaría tocar es fundamentalmente hacer una introducción con los objetivos y metodología que utilizamos para la elaboración de expectativas de directores de marketing, los tres índices generales principales que utilizamos, algunos factores de sentimiento más cualitativos teclados en el cuestionario, indicadores de transformación digital, expectativas económicas y también importante los desgloses sectoriales.
Bueno, en este índice trabajamos muchísimas personas. Quizá yo aquí soy el portavoz de todo el gran trabajo que hay detrás, ¿no? Equipos técnicos de la Comisión de Estudios de AMKT, GFK, también todo el soporte informativo de Informa y validación de CEPREDE y también la valiosa colaboración de KPMG, esta última oleada. Bueno, en la Asociación de Marketing de España tenemos dos grandes estudios. Uno es el estudio AMES, que hace un análisis del marketing en España, con esa estimación de cuál es el volumen de marketing en España. Ahora mismo se estima unos 28.000 millones de euros, con un peso del PIB del 2,3%, y tenemos 5 grandes epígrafes de cómo es la inversión en marketing en España, estudio anual. Y el otro gran vector que tenemos es el índice expectativo de directores de marketing. No se centra en cuál es el estado actual, sino en cuál es la previsión y la expectativa futura. Como decía, es un estudio continuo que nació en 2007, tiene una periodicidad semestral y se basa fundamentalmente en entrevistas a directores de marketing. Ese es el perfil que exigimos para participar. Por tanto, tenemos los dos grandes ejes: situación actual, que nos dará AMES, y previsión futura, que nos dará el índice de expectativas. Respecto a la ficha técnica, datos de índice de expectativas con previsiones para el primer semestre de 2023, digamos que han participado más de 300 panelistas, directores de marketing, en 15 sectores representados, y las fechas de recogida de información fue entre el 23 de noviembre y el 13 de diciembre del año 2022. Si entramos ya en lo que son los índices generales, tenemos 3 grandes índices: expectativa de evolución del mercado total, expectativa de ventas propias de esas 300 compañías y la expectativa de inversión publicitaria para los próximos 6 meses. Y vemos esa evolución desde 2007. ¿Qué resultados tenemos de previsión para el primer semestre de 2023? Un crecimiento del mercado total de más 1,0, crecimiento del mercado total. Ya algunos podéis hacer un escenario de correlación con el PIB y por dónde puede andar el PIB para el 2023. Nosotros desde la Asociación de Marketing estimamos que puede tener una horquilla entre el 1 y el 2% aproximadamente, aunque nos falta todavía el dato de expectativa para el segundo semestre, que lo haremos en junio, pero un crecimiento de un 1% para el primer semestre del año. Un crecimiento de las ventas propias de esas 300 compañías de más 2,3%. Siempre el crecimiento de las ventas propias siempre es superior al crecimiento del mercado, porque son 300 grandes compañías y por tanto la cuota de mercado tiende a crecer. Y una previsión de crecimiento de la inversión publicitaria de más 0,1. Como vemos, muy plano, muy cerca del 0%. Lo más relevante es una desaceleración intensa del crecimiento, pero todavía con soporte en valores positivos. Todos esperábamos haber entrado ya en un crecimiento o un decrecimiento ya en valores negativos. Ocurrió en las anteriores crisis en todas las expectativas, como veíamos, 2 semestres de desaceleración y un tercer semestre ya de caída en valores negativos. Sin embargo, aquí vemos cómo esa opinión de los gestores de marketing todavía aguanta con ese soporte en valores positivos, que nos parece muy relevante. Es verdad que el crecimiento ya es muy moderado, pero todavía hay esos valores positivos. Por tanto, alejamos todos los fantasmas que se referían a una recesión técnica que decía, oye, valores negativos en 2 trimestres consecutivos, y vemos como parece que no se va a producir, sino que se va a suavizar y va a ser un aterrizaje suave en el primer semestre del 2023. Hablaba de la capacidad predictiva de este índice, aunque recomendábamos incluir en todos los grandes cuadros macroeconómicos. Y vemos la correlación que tiene el índice de expectativa con la evolución real del PIB. Si nos vamos al cierre del PIB para el 2022, bueno, el índice de expectativa nos daba una previsión de más 4,8%, y el cierre final que se anunciaba en el avance del INE el pasado viernes, 27 de enero, fue del 5,5%. Bastante mejor de lo esperado. Pero si recurrimos a fuentes económicas y a institutos de predicción económica, las predicciones que hacían en el 7 de abril era 4,1%, CDE 4,1%, Banco de España también, FUNCAS 4,2%. Incluso las previsiones del panel FUNCAS veíamos como se iban reduciendo mes a mes. Junio, julio, agosto, orientaban sus expectativas de crecimiento de PIB en torno al 4%. El 30 de junio, los directores de marketing dijeron que su previsión era de crecimiento del mercado de más 4,8%. ¿Vale? Es decir, eran más optimistas que el consenso del mercado. Y finalmente ha sido el 5,5% y vemos esa correlación muy elevada. Por tanto, nuestra recomendación aquí es incorporar este índice de expectativas en el reloj que sale y en todos los grandes cuadros macroeconómicos. Bien, si vamos a factores cualitativos más de sentimiento, decíamos, bueno, ¿cuál es el optimismo o pesimismo que tienes ahora mismo respecto a 6 meses atrás?
vemos como 4 de cada 10 directores de marketing dicen que son ahora más pesimistas, es decir, pesa más ese sentimiento pesimista que el peso optimista, ¿vale? Que lo vemos aquí. Y casi es de los más altos de toda la serie histórica. Por tanto, sentimiento pesimista para los próximos 6 meses, aunque cuando le decimos cómo ha sido el cierre del segundo semestre del año, a diciembre, el 55% nos dice que ha sido mejor que la expectativa, que ha sido un cierre de año con más beneficios y un cierre mejor de lo esperado para su compañía. Le preguntamos por algunos temas de coyuntura económica, le decíamos cuál es la expectativa sobre la situación económica ahora. El 52% nos dice que es peor que hace 6 meses y vemos cómo la gente no se ha movido respecto a la expectativa que había 6 meses atrás, por tanto, peor expectativa para la situación económica. ¿Y para cuándo espera que estemos a un nivel económico similar al anterior que había antes de la crisis COVID? Y nos dicen que para 2024 se producirá una recuperación generalizada a nivel sector, pero también a nivel económico país en general. Importante, ¿qué factores impactan en la actividad de marketing? El factor número 1 es la inflación, el crecimiento de precios ahora mismo. Antes nos aparecía como, en la anterior encuesta nos aparecía como el cuarto o quinto factor, ahora se ha posicionado ya como el principal factor que impacta en la actividad del marketing y en la generación de presupuestos. El segundo factor, en segundo nivel, tenemos la previsión de crecimiento económico de España y la previsión de crecimiento económico de la Unión Europea, de nuestro entorno. En cuarto lugar, la invasión a Ucrania, muchísima incertidumbre ahí. Y en quinto lugar, la situación sanitaria COVID, con un 47% de más. Ya muy por debajo de eso aparece fondos europeos de Generation, presupuestos generales del Estado y la deuda pública de España. Entonces, primer factor, inflación y aumento de tipos de interés. Respecto a los desgloses sectoriales, ¿cómo ha cerrado lo que ha sido el año? Pues todos los sectores, como veis, pintados en verde. Automoción, incluso con esas ventas que decíamos, los 77 unidades vendidas, está mejor de lo que esperaba. Banca, energía, gran consumo, salud, aparece mejor de lo esperado. Retail, servicios de marketing, deporte, entretenimiento también. Y aparece ya ahí con un cierre peor de lo esperado para seguros y sobre todo para tecnología. En tecnología hemos observado que todas las ventas en Black Friday, en Cyber Monday, han sido un 3% inferiores a lo que fue en 2021, por tanto, funcionando peor. Y todos estamos asistiendo ahora a la ronda de ajustes en plantillas de las grandes compañías tecnológicas. Bueno, ¿y cómo es su nivel de optimismo por sector respecto a 6 meses atrás? Pues si antes aparecía teñido de verde, ahora aparece teñido de rojo. En general, una atmósfera, un ambiente mucho más pesimista y solo destaca para el próximo semestre un poquito más positivo lo que es banca, seguros, servicios de marketing y ya está. Y retail, un poquito bien. También importante, el uso de la inversión publicitaria como palanca y como vector de crecimiento para cada una de las compañías. Lo que encontramos en este mapa es, en el eje vertical, la inversión publicitaria que van a hacer y en el eje horizontal, la expectativa de ventas propias. Y lo que vemos en primer lugar es una elevada dispersión de los sectores, es decir, no vemos una línea de correlación positiva y fuerte como encontrábamos en anteriores oleadas. Antes decíamos, oye, todo el crecimiento de las compañías va a estar impulsado de manera decidida por la inversión publicitaria. Ahora no lo vemos y vemos ahí mucha dispersión de sectores. ¿Qué sectores van a crecer más y van a apostar más por la inversión publicitaria? Retail, energía, servicios de marketing y banca. Sectores que van a crecer en ventas propias, pero con una moderación en la inversión publicitaria, como son salud y seguros. Y luego sectores que van a crecer de manera con más dificultades, algunos que sí van a impulsarlo y van a seguir inyectando inversión en medios, inversión publicitaria, como son automoción, incluso deporte y entretenimiento, y sectores tradicionalmente con mucha inversión publicitaria que la van a moderar, como es gran consumo, turismo, transporte y también tecnología. Tanto ese gráfico de dispersión, vemos tanta dispersión y una correlación menor que en anteriores oleadas. Aquí tenemos la estimación por sectores que también ya hemos visto. Nuestro crecimiento más fuerte para el primer semestre en todo lo que tiene que ver con bancas, seguros y servicios de marketing. Y ya entrando a nivel de conclusiones, como resumen decir que a pesar de que se espera una desaceleración para 2023, los directores de marketing se resisten a caer en el pesimismo. Las expectativas de ventas para el primer semestre son pesimistas, pero el cierre de horas del segundo semestre del año pasado ha sido mejor de lo previsto. El índice de inversión publicitaria es muy próximo a cero, mostrando esa cautela. Siempre hemos visto
apertura en presupuesto de inversión publicitaria para el segundo semestre, porque ese primer semestre va a ser bastante cauteloso a la hora de invertir. El 51% considera que la situación económica del país es peor ahora de lo que era hace 6 meses. Algunos indicadores de lo que es transformación digital, digitalización, todos grandes indicadores. La inversión en medios online sigue creciendo a ritmo constante después de la explosión que hubo en 2020 y también el e-commerce. Todas aquellas compañías que superan un 5% de ventas, ese listón de ventas a través de e-commerce, es algo muy positivo e importante. Y todos los sectores que eran el segundo semestre mejor de lo esperado, pero dentro de ese contexto de trabajo de elevada incertidumbre. Y, por supuesto, animar a todas las empresas a que mantengan la confianza, el estado de ánimo y el optimismo, que es clave para el impulso económico. Es algo fundamental todos trabajar en nuestro entorno micro con todos los stakeholders para impulsar ese crecimiento. Me gustaría acabar con una frase de Larry Page, que decía que la causa principal de las compañías que han llevado a fallar, desde su punto de vista, ha sido que se han perdido el futuro, es decir, que no realizan planes y escenarios con un análisis de contexto de cómo puede ser ese futuro, trabajando muy en el corto plazo y olvidándose de ese medio y largo plazo. Tanto animaros a trabajar en esos escenarios de futuro y a planificación de vuestras acciones estratégicas. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Esta exposición sobre nuestra joyita de la corona, junto con el AMES. Y vamos ya con la última intervención previa al debate, que es la de Antonio Tuna Blázquez, que es director de Marketing y Comunicación e Innovación de Mediapost, un gran experto en marketing de bases de datos, CRM y más, además de otras materias, también con una amplísima labor docente, doctor en marketing por la Universidad Científica de Comillas. Ha trabajado como consultor para muchas compañías, por citar algunas, Hilti, Experian, fundador también de empresas consultoras de marketing propias como Pentasoft, TaylorMade, y también profesor de su alma mater, la Universidad Pontificia, desde hace muchos años. En 2017 se incorpora a Mediapost en el área de tecnología, de marketing e innovación de la compañía. Mediapost, un socio de AMKT desde hace muchísimos años. Cuando quieras. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De nuevo, también gracias a la asociación, gracias a la Fundación por permitirnos el estar aquí para compartir resultados del último estudio que hemos realizado sobre expectativas de clientes, que tiene mucha relación pues, con todo lo que estamos viendo aquí, de un poco de perspectivas, pero llevado a lo que el cliente piensa, ¿no? Venía esta mañana y la verdad que he llegado tarde porque debe ser que los clientes están como locos, ¿no? Solo tienes que ver el tráfico, solo tienes que ver cómo están los restaurantes, cómo están los centros comerciales. De hecho, un poco con toda esa visión, ¿no? Desde el punto de vista de la marca y desde el punto de vista del cliente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en estos 15 minutos es un poco desde esa perspectiva del cliente, qué es lo que espera que le ofrezcan las marcas, los servicios, los comercios, ¿no? Ver el e-commerce también. Hemos comentado que el cliente ante el que nos estamos enfrentando, sobre todo desde las empresas, es un cliente que se denomina digital, ¿no? Es un cliente que se mueve muy bien tanto en el entorno digital como en el entorno físico, y con ese cliente tenemos que pelearnos, ¿no? Simplemente por dar un dato, en el último estudio que hicimos sobre marketing relacional, hay una cifra que todos los años nos sorprende muchísimo por el porcentaje de clientes que son fieles a una marca. Normalmente podemos pensar que ese porcentaje de clientes es elevado, ¿no? Porque cuando a alguien le gusta una marca concreta, pues es fiel a esa marca y la adquiere, ¿no? La compra. Pues un 8%. Un 8% de los clientes se declara fiel a una marca. Es decir, y entendemos como fiel o como fidelidad en este caso al cliente que va a un centro comercial o va a un establecimiento, busca una marca concreta y si esa marca no está, se va y la busca en otro sitio. O sea, fijaros el porcentaje tan bajo, ¿no? y la batalla tan grande que tenemos desde el punto de vista de los productos y los servicios para intentar sorprender, para intentar cautivar a ese cliente que no es fácil. Bueno, pues vamos a ir viendo un poco. Esto lo voy a pasar.
Una salchicha, Vale, fenomenal. Pues este es el estudio. Vale, como os decía, un estudio sobre expectativas del consumidor que realizamos hace relativamente poco tiempo, con lo cual la visión que veréis aquí no va a variar mucho con respecto a lo que ahora mismo posiblemente el cliente nos diría. Y sobre todo lo que nos interesaba es lo que os comentaba al principio, ¿no? Desde la perspectiva del cliente, ver qué es lo que espera de marcas, de comercios minoristas, de un servicio, cuando está buscando algo, y hoy en día, pues todos me imagino que estamos muy al día también y muy informados sobre la evolución de las redes sociales y de los influencers. De hecho, ¿hay aquí algún influencer? ¿No? Entonces me puedo meter con los influencers. Sobre todo, bueno, pues por ese efecto, ¿no?, que puede llegar a tener a la hora de decidir la compra, lo que nos puede decir un familiar, nos puede decir un amigo, nos puede decir un influencer, ¿no? Que en muchos casos hay muchos estudios que hablan de un porcentaje de un 80, un 85% sobre nuestra decisión, ¿no? Es lo que nos puede llegar a afectar. Y bueno, pues en el e-commerce, ¿no?, que es como un poco la evolución de la situación de pandemia que hemos vivido, donde la gente compraba a través de Internet porque no había otra posibilidad, pero sí que estamos viendo cómo volvemos otra vez a la situación prepandémica y cómo los e-commerce y toda la navegación y todo el comportamiento digital, bueno, pues está volviendo a los orígenes, ¿no? No estamos teniendo esos picos tan altos que se veían o que se han visto durante la época de la pandemia. Con respecto a las marcas, ¿qué es lo que el cliente espera? Pues cosas que son de perogrullo, pero por ser de perogrullo tampoco nos podemos olvidar de ellas, ¿no? Sobre todo a la hora de probar una nueva marca, y ahí, bueno, pues han comentado pues qué estrategias se pueden realizar desde el punto de vista de la marca para tener esa notoriedad, ¿no?, para estar en ese top of mind del cliente. El precio y la calidad son los aspectos más valorados. Y posiblemente esto es lo que, una derivada de esta percepción o de esta expectativa de cliente, es precisamente la vuelta a la marca de la distribución, ¿no? Sobre todo cuando la marca de la distribución ofrece esos dos aspectos, ¿no?, precio y calidad. Servicio de atención al cliente. Bueno, el cliente, lógicamente, cuando esto yo creo que prácticamente todos lo hemos hecho alguna vez, cuando al cliente se le trata mal, ¿no?, cuando una marca da un mal servicio, pues lo primero que hacemos es irnos a Twitter, que es donde está el salseo, y en Twitter escribimos, bueno, pues una mala crítica, o hacemos una crítica de la marca. Entonces, lo que el cliente está buscando sobre todo es ese servicio de atención al cliente, que está un poco también apoyado en esa calidad que busca. Y luego, como consecuencia de ese comportamiento, ¿no?, de esas características del cliente digital, lo que el cliente busca es la omnicanalidad. También palabra mantra en marketing, el que esté en el ecosistema, tanto digital como físico, y que podamos encontrarlos en un sitio y en otro. Bueno, un buen servicio de atención al cliente, como os decía, referencias de otras personas, vemos aquí ya en otras escalas. Y lo último que vemos en una valoración, en una escala de 1 a 10, es que nos recomienda un influencer. O sea, metemos una pequeña puya a los influencers. Cada vez más los clientes se están dando cuenta de que los influencers o la recomendación de los influencers pesa menos en su decisión de compra, ¿vale? O por lo menos para ellos es menos importante. ¿Cómo mejorar la satisfacción del cliente? También lo hemos comentado anteriormente. Uno de los aspectos que más busca el cliente cuando está en esa relación con la marca es que la marca le sorprenda, que le cree esa experiencia, y uno de los vehículos, de los canales más importantes que podemos utilizar desde la marca o desde el retail es el programa de fidelización. Un programa de incentivos, un programa de fidelización que escucha al cliente, que no solo escucha al cliente. Esto también meto otro pequeño paréntesis del estudio de marketing relacional. Una de las mayores sorpresas que tienen los clientes cuando le preguntamos sobre el uso de los datos por parte de las marcas o por parte de las compañías, ¿no?, cuando están recabando la información, es que las empresas se preocupan mucho de recopilar datos, pero luego no los utilizan. Entonces, el programa de fidelización es un vehículo muy bueno para que todos esos datos que estamos recopilando de los clientes, ya sean transaccionales o sean comportamentales, los podamos canalizar en la creación de esas experiencias desde la marca.
Saltamos de la marca al comercio minorista. ¿Qué es lo que el cliente espera del cliente minorista? Bueno, de nuevo, la relación calidad-precio y la cercanía en el trato de los factores, y la cercanía en el trato, ¿vale? Esto también tiene mucha relación con esa relación cliente-empresa, esa atención al cliente, que cuando tengamos un problema la compañía nos lo resuelva. Las ofertas, hemos hablado también de ofertas, de promociones. Cada vez los clientes utilizan más aplicaciones que nos permiten descubrir dónde están las mejores ofertas, dónde están las mejores promociones. Tenemos que estar ahí, tenemos que de alguna manera ser relevantes en esos canales. La cercanía, ¿vale? La cercanía física, la variedad de productos, que ofrezca otro tipo de servicios al cliente, y aquí hablamos, por ejemplo, pues de envíos al domicilio, los famosos BOPIS, los famosos BORIS, todos los modelos que ahora mismo están funcionando en el entorno o en el ecosistema de e-commerce, para que el cliente de alguna manera pues tenga posibilidades a la hora de recoger, por ejemplo, el producto. Servicios. La garantía, ¿vale? Que me ofrezca garantía de calidad en el servicio. Es lo que espera, lo que más espera y lo que más demanda el cliente a la hora de contratar un servicio cualquiera. Que sea sencillo encontrar lo que busco, es decir, que no tengamos que estar en la página web buscando cómo solucionar un problema, cómo contratar el servicio, que además desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista también de responsabilidad por parte de la compañía sea sencilla la contratación. Eso es lo que estamos esperando cuando contratamos un servicio fundamentalmente. Y de nuevo, bueno, pues en el último lugar, tampoco quiero insistir mucho y hacer mucho hincapié, pero bueno, el influencer parece que en los servicios, cuando recomienda un servicio, el peso que puede llegar a tener es bastante bajo. Las reseñas o información disponibles en Internet, en este caso de servicios, tiene más importancia, bastante más importancia que los influencers, y bueno, pues es también una de las tareas o una de las estrategias que las compañías utilizan a la hora de solicitar por parte de los clientes esa recomendación y esas reseñas en distintos portales, en distintos sitios. Cuando van a comprar un e-commerce, pues lógicamente lo que no quieren es que haya incrementos de precio final. Esto es muy interesante porque hila también con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Todos también me imagino que conoceréis el concepto del greenwashing, ¿no? Como muchas compañías han estado apoyándose en palancas relacionadas con la sostenibilidad y con el ecosistema o con lo que se denomina el eco-friendly, ¿no? Y como por detrás de esa vinculación o esa muestra, ¿no? Esa venta de la sostenibilidad no había absolutamente nada. Bueno, pues muchos clientes, como consecuencia de ese greenwashing, lo que no están dispuestos es a pagar más por la sostenibilidad. Sí que quieren más sostenibilidad por parte de las compañías, pero lo que no quieren es pagar más dinero por un producto o servicio que sea sostenible. Entonces, bueno, pues en el e-commerce ocurre parecido, no quieren pagar más, que el producto cumpla con su descripción e imágenes, temas de, bueno, pues al final lo que compremos sea realmente lo que nos llega a casa, que la devolución sea gratuita, el cumplimiento del plazo de entrega, la facilidad de devolución, que se pueda hacer un seguimiento del producto, cosas que yo creo que todos los que estamos aquí, cuando hacemos una compra a través de un e-commerce, estamos esperando, ¿no? Que nos llegue en tiempo, que llegue lo que hemos comprado, que no llegue nada distinto, que no nos cobren más, y que si tenemos que devolverlo, que sea sencillo, ¿no? ese proceso. En la búsqueda de información sobre productos y servicios, bueno, pues fijaros que casi todas las personas que han entrado dentro de este estudio, una de las cosas o una de las fuentes que normalmente suelen utilizar a la hora de comprar es Internet, ¿no? Hemos estado hablando de la importancia de las reseñas, las recomendaciones, que dependiendo de quién haga esa recomendación, esa reseña, posiblemente tenga más influencia en nuestra decisión de compra, pero la búsqueda en Internet es posiblemente el primer punto por el que empezamos cuando estamos pensando en comprar un producto o servicio. Lo segundo, bueno, pues comparo en Internet con otras, recomendaciones de amigos y familia y comparativas. Comparo entre distintos productos en distintos sitios y veo ahí si hay diferencia de precios, si hay diferencia a la hora de entregar, etc. Aquí, en cuanto a la búsqueda de la información, 6 de cada 10 encuestados están satisfechos por la información que encuentran antes de contratar el servicio. Es decir, que de alguna manera
todo el esfuerzo que se está haciendo por que esas reseñas sean veraces, que no estén emitidas con un bot, que sean personas las que realmente están detrás, que cuando emiten esas opiniones y dan esas valoraciones, bueno, pues es algo que está valorado por los consumidores. Y ya para terminar, como conclusiones, los 5 puntos que hemos visto de las marcas. Lo que esperan sobre todo es calidad, precio y atención al cliente. Del comercio minorista, buen trato a los clientes y ofertas. En los servicios, calidad, sencillez en la contratación y buen servicio postventa. En el e-commerce, que no haya sorpresas, que no nos suban los precios, que nos entreguen lo que hemos comprado en el tiempo y en la forma que hemos dicho. Y en la búsqueda de la información, sobre todo, reseñas y recomendaciones de familiares y amigos, que son los aspectos más valorados a la hora de tomar la decisión final. De aquí excluyo, again, a los influencers. Solo amigos, familiares, hombre, si algún amigo o familiar es influencer, pues también. Pero solo los influencers no los queremos, ¿no? Bueno, es broma, están todos en Andorra, con lo cual no lo van a escuchar. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Antonio. Yo pediría a los ponentes que ocupar vuestra silla aquí. Tenemos a Enrique. Antonio, no sé qué pensará Shakira y Piqué de todo esto. No lo sé, pero vamos, Shakira y Casio. va en círculo. Twingo. Sí, todos están en el mismo saco. Bueno, pues mientras piensan sus preguntas, pensáis si me permiten tutearles, yo voy a hacer algunas, intentando aterrizar todo lo que hemos visto a la posición de un director de marketing que se enfrenta, bueno, pues a esta situación, una crisis, aunque ya lo de la palabra crisis ya lo podemos olvidar, porque es la nueva normalidad. No sabemos si este año habrá invasión de extraterrestres, pero bueno, por lo menos hemos empezado el año con más tranquilidad. Entonces, hemos visto una enorme cantidad de datos, una enorme cantidad de fuentes que casi son un poco inmanejables, ¿no? Porque si a esto le sumamos las fuentes internas de cada compañía, al final es una especie de locura que no sé si algún algoritmo es capaz de dar orden, ¿no? ¿Cuál sería vuestra recomendación sobre qué datos tomaríais más en cuenta a la hora de hacer, pues sobre todo los planes anuales y las previsiones? No sé, Javier, vosotros que tocáis muchísimos paneles con muchísima información de diferentes sectores. Para nuestra recomendación desde GFK siempre es utilizar fuentes sólidas y validadas y fuentes que tengan que ver con predicciones económicas a nivel macro, pero también informes de tendencias de mercados, tanto B2C como B2B. Los utilizamos muchísimas. Utilizamos desde, por ejemplo, índices globales de confianza del consumidor, de confianza de las empresas, el índice de confianza del inversor que elaboramos nosotros también. Y luego tenemos datos propios de clima de consumo, de poder de compra por región. Aquí hemos visto una presentación por el PIB por cada una de las ciudades. Tenemos poder de compra por región, en el también. Utilizamos, por ejemplo, el índice de volatilidad, el VIX Index también. Utilizamos muchísimos índices para intentar estimar por dónde va el mercado y conocer a los clientes. Sí, pero que decirme, son muchísimos. Sí, pues hay que ser un poco selectivo también a la hora de seleccionar qué fuentes son las que de verdad te aportan y te permiten definir tus planes como compañía, ¿no? Y qué objetivos también te fijas, porque muchas veces las compañías desde nuestro punto de vista fijan objetivos o muy bajos o muy altos inalcanzables. Entonces, bueno, saber cómo se está comportando el mercado y cómo accionar tus planes para vincular objetivos realistas nos parece fundamental. Yo sí, a mí me parece primero que hay que hacer una reflexión. Si algo nos enseñó la última crisis, la crisis de 2007, es que hasta ese momento los ciclos económicos beneficiaban o perjudicaban a todos los sectores en su conjunto. Cuando había una fase expansiva de la economía, a todas las empresas les iba bien, aunque hicieran las cosas mal. A partir de 2007 nos hemos acostumbrado a que empresas de un mismo sector
unas ganen mucho dinero y otras estén en la bancarrota, y es porque en estos momentos hay una penalización mucho mayor a la gestión. Y yo invitaría a todas las empresas que fundamentalmente exploten sus datos propios. Nos sorprenderíamos la cantidad de datos que dependen de la propia empresa y por lo tanto la fiabilidad está clara que se puede conseguir y que no se explotan de forma, no voy a decir de forma conveniente, sino que no se explotan en toda la extensión que se podría explotar, precisamente por esto, porque muchas veces el mercado puede tener una fase expansiva, pero yo puedo estar haciendo muchas cosas que no haga que esté aprovechando esto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuanto fuentes, FK, ahora que he mencionado, lógicamente son fuentes muy contrastadas y muy válidas. Yo lo que pensaría también un poco es en la locura, sobre todo desde la perspectiva de los directores de marketing, de pensar a corto, ¿no? Estamos en esta dinámica donde todo cambia, VUCA, Bunny, todos los conceptos estos de entornos súper volátiles. Y yo creo que los directores de marketing muchas veces tienen una visión tan a corto plazo que no son capaces de pensar o de tomar decisiones basándose en los datos y pensando un poco a medio largo, ¿no? Entonces yo creo que los datos están muy bien, los datos tampoco nos tienen que paralizar, ¿no? La parálisis por análisis, porque tenemos tantísimas fuentes y tantos datos que muchas veces nos metemos en eso y no tomamos decisiones. Y sobre todo que los datos nos den una visión un poco a medio plazo y a largo plazo, por independencia de las fuentes. En ese sentido, y no por llevarte la contraria, sino por apoyar lo que tu ponencia, por ejemplo, el dato del ahorro es muy sorprendente. Si estás metido en el negocio de turismo y has tenido un repunte espectacular, vaya, a lo mejor puedes pasarte de frenadas si no tienes en cuenta que el ahorro del consumidor está empezando a llegar a un nivel donde esa recompensa de los años de pandemia se termina. Hay que pensar que con tasas de ahorro superiores al 8% se penaliza mucho el crecimiento. La economía hemos visto, estamos en una situación completamente anómala por la época de la pandemia. Hemos visto que el último dato era de una tasa de ahorros del 5%, por lo tanto estamos en un consumo muy alto. En cuanto el repunte de ahorro, que estamos por encima del 8%, bueno, pues veremos cómo la demanda interna, el consumo interno, penaliza el crecimiento. Yo espero que no llegue porque es fundamental la demanda interna para tener un crecimiento equilibrado en cualquier economía. Muy bien, pues si alguien se anima a preguntar. David, antes de preguntar, me gustaría ilustrar con un pequeño ejemplo, ¿no? Datos que estamos haciendo ahora a nivel de ahorro y a nivel de conectar indicadores, ¿no? Decíamos, bueno, el ahorro estaba al máximo, hemos tirado mucho de ahorros para sostener cierto consumo ahora. Comentaban antes que el índice de confianza del consumidor está en mínimos históricos abajo, repuntando un poquito, pero muy poquito está abajo. Por lo tanto, según nuestros datos, es verdad que está abajo. A pesar de que la confianza está en mínimos, hay un nivel de marcas por el que apuesta el consumidor, las marcas sostenibles. Nosotros estamos viendo índices que, estando el pesimismo en máximos, el consumo de marcas sostenibles se mantiene en todos los mercados. Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en España, en Francia, en Italia, en Reino Unido, se mantiene, pero no es una receta para todos, porque antes también decían, oye, hay consumidores que no pueden acceder a precios altos de productos ecológicos, y eso es verdad. Entonces, eso nos exige también segmentar el mercado y ver con qué marcas apostamos para un segmento, cuál es la estrategia para otro tipo de segmento. Entonces también se decía, oye, las marcas low cost están bien, las marcas premium están bien, pero las que están en mainstream, en medio, están sufriendo. Nos obliga a analizar muy bien e integrar indicadores que tienen que ver con confianza del consumidor, dónde se sostiene el consumo, a qué segmento podemos llegar con ese tipo de marcas sostenibles, premium, a qué segmento debemos ir con otro tipo de marcas y de estrategias, etc. Y esa es la integración, ¿no?, de toda esa parte de datos y cómo lo integramos en la estrategia de la compañía. Difícil tarea, desde luego, la del director de marketing ahora mismo, porque además de todos estos factores está cómo evolucionar el propio posicionamiento de cada marca dentro de todo ese movimiento del mercado. ¿Alguna pregunta? Una pregunta y un comentario primero. Los directores de marketing van a corto porque son como los entrenadores de fútbol. Si piensan a largo o a medio, no se comen los turrones. Y entonces no tienen que cumplir. La pregunta es la siguiente. Antes habéis comentado por separado. Hay una serie de medidas que los
países del primer mundo han determinado que hay que acabar con la inflación, eso está claro. Lo están haciendo de una forma curiosa, porque por una parte son keynesianos y en otra no. Están haciendo restricción en cuanto al tipo de interés y para después el gasto público, pues van echando por ahí a mano rota. Pero hay una cosa clara, que habéis hablado mucho del consumo. Estoy de acuerdo con vosotros, yo lo aprecio así, como consumidor. Pero respecto a las empresas, parece que es otra cosa. Las empresas lo que dicen es que no han podido trasladar el aumento de costes a sus clientes. Y entonces tienen una restricción de márgenes que ya lo llevaban desde tiempo importante. Y no son optimistas respecto a corto plazo. ¿Qué pensáis vosotros respecto a las empresas, los que fabrican los productos que al final se venden al consumo? Mi opinión es que depende, esto es partido a partido, depende de la empresa y depende del ámbito en el que esté compitiendo. Yo en estos momentos tengo datos de sectores en los que han sido capaces de trasladar el 100% de la suya. Claro, depende un poco de la capacidad que tenga la empresa y de lo profesionalizada que esté, de que haga las cosas bien, como te decía antes. Hay sectores en los que se ha trasladado 100% el incremento de costes a los precios. Claro, para esto hay que hacer las cosas bien y tu cliente tiene que estar contento, tienes que tener un nivel de competitividad alto y después habrá sectores en los que sea muy maduro, estés con una cuota de mercado muy pequeña y tengas que sufrir. Pero para mí, más que de sectores, depende la empresa. Yo ya digo, creo que desde 2007-2010 estamos viendo cómo incluso en fases expansivas empresas que debieran ir bien están sufriendo porque no hacen las que son. Eso sí, ¿quién acierta? Perdón, sí, alguno más que yo estoy de acuerdo que hay empresas que sí han conseguido trasladar el 100% de su vida. Hay empresas que no lo han conseguido, pero ahí sí podemos insistir, pues que quizás optimización, mejora de eficiencia, mejora de productividad de sus procesos, antes lo comentaban, del front al back, y hay que optimizar el proceso, digitalización, llegar a nuevos clientes. Esta mañana presentaba resultados de BVA y el récord histórico en beneficios. Y bueno, es una gran empresa, y sí es una gran empresa, pero está consiguiendo además captar nuevos segmentos de clientes con una operativa mucho más eficaz, con ratios de eficiencia muy elevados, y eso es lo que tenemos que trabajar. Claro, digamos que en estas situaciones realmente hay dos tentaciones que son las primeras. Una, el recorte de inversión en marketing. No se sabe por qué, porque si el marketing es un motor de los resultados, no debería ser la primera respuesta. Y después las promociones. Ya hemos visto que el 60% no tienen resultados apetecibles, ¿no? Pues estás al final rebajando el precio a gente que te compraría igual, en muchos de los casos. Con lo cual, los que se benefician es una minoría, mientras todo tu cuenta de resultados se va al garete. Digamos que habría como que preparar un buen argumentario interno, ¿no?, dentro de las compañías para parar estas primeras respuestas que a lo mejor nos vienen de la gerencia. Oye, cortamos marketing y hacemos promociones. ¿No? ¿Pensáis? O recortamos en personal. Recortamos en personal, al departamento de marketing. Habría que preparar, ¿no?, internamente, pues, un buen argumentario con este tipo de datos que están en el mercado, ¿no? Estudios sobre cómo afecta el recorte en los presupuestos de marketing en periodos de crisis a los resultados, los hay desde hace 40 años. La cosa es que parece que no sabemos trasladarlos a las gerencias. Es decir, que si habéis podido evaluar quién acierta más en las expectativas o en el traslado al consumo de esas expectativas pesimistas del consumidor o las del director de marketing. ¿Cuál acierta más en lo que va a ocurrir después, el director de marketing o el consumidor, cuando se traslada al consumo final del año? Es complicado decir, porque es verdad que el panel FUNCAS y otras fuentes empiezan a hacer estimaciones desde un año antes. Nosotros hacemos estimación, la estimación que hacemos la hacemos también más a corto plazo, la hacemos en junio para el cierre de año, es decir, que integrando los 2 semestres. Entonces es difícil quién falla más o quién acierta más. Es verdad que está el reloj SADE, que te hace
el gap respecto de la previsión respecto al PIB final que se ha cerrado, ¿no? Y ahí en el reloj se ve claramente quién está cada año acertando más o menos. Pero depende de cuándo haces la previsión, con qué fuente y cómo lo haces, ¿no? Y ahí me cuesta decir, oye, el índice de expectativas, sin lugar a dudas. Entonces, ¿quién sería el pesimista mejor informado? Como dice el dicho, ¿no? El realista es un pesimista mejor informado. ¿Quién sería el pesimista mejor informado de los dos? El director de marketing o el consumidor que también siente la realidad de lo que está ocurriendo en la línea de supermercados. A mí personalmente el director de marketing me parece una persona muy cualificada que conecta los dos puntos, ¿no? El sentimiento del consumidor con lo que consume realmente y las exigencias y lo que está viendo la empresa al otro lado. Es un papel fundamental, un rol fundamental. No solo eso, sino que la opinión del consumidor muchas veces está muy afectada por los medios de comunicación, por la tendencia general. Posiblemente preguntamos, bueno, se ha visto una de las preguntas que hacían ellos, que el mercado va a crecer menos de lo que voy a crecer yo. A mí me va a ir mejor, porque te va a ir el doble mejor que el mercado, ¿no? Posiblemente yo creo que hay una tendencia, un megatrend que hace que todos nos subamos a la opinión de alguna forma envuelta en celofán que nos dan los medios de comunicación. Yo voy un poco enlazando con lo que preguntaba Jesús y con lo que hemos dicho. ¿Hasta qué punto os fiaríais o cómo balancearíais los datos de expectativas declarativos? Porque todos sabemos que lo que declara la gente luego no se ajusta realmente a su comportamiento. Ahí están las ciencias de la conducta en Behavioral Economics para demostrarlo. ¿Hasta qué punto balancearíais los datos internos de comportamiento que estás viendo con lo que declaran en encuestas como la vuestra los consumidores que hacen? Porque sabemos que luego hay un 80% de decisiones que se toman de manera inconsciente en línea. O sea, hay que moderar. Yo creo que al final, lógicamente, el consumidor hay algo que le afecta, tiene un sesgo muy importante, que es la cartera. Cuando vas a comprar a un establecimiento, te dicen que la inflación ha subido un 5, pero que el cesta de la compra ha subido un 30, ¿no? Dices, ¿dónde está esa diferencia entre el 5 y el 30? ¿Dónde está? Que alguien me lo diga. Entonces, yo creo que el aspecto comportamental a nivel general es mucho más realista que el declarativo, porque el declarativo puede ser de un momento muy concreto, cuando haces la encuesta, puede tener esa percepción en ese momento que 2 semanas después puede cambiar totalmente, ¿no? Ponen una ayuda en la gasolina y de repente pasamos a denostar el precio de la gasolina, a decir que bien que también va. Entonces yo creo que tenemos que combinar ambos mundos y eso es una de las cosas que las empresas tienen que hacer, ¿no? Compilar datos comportamentales y a la vez monitorizar pues, en distintos estudios datos declarativos. Entonces hay que combinar. Yo creo que la combinación de los dos es un poco la que nos tiene que dar pautas de por dónde van los estudios. Sí, yo diría construir escenarios, trabajar con escenarios. Siempre hay un escenario optimista, uno más realista y uno pesimista, integrando la variable comportamental y la actitudinal o predisposición a la acción, ¿no? Esa variable es muy importante. Pero construir escenarios, decir, oye, en escenario peor, estaré así o estaré así. Me parece que es obligatorio trabajar en medio y largo plazo y hacer sus cálculos de escenarios, sus objetivos, con mucha presión del corto plazo que hay. Bueno, sí, quería preguntarte sobre el gráfico que has puesto de las inversiones de cada sector en función un poco de la situación económica, de las expectativas. ¿Tradicionalmente ha habido algunos sectores más proclives a ellos que otros o hay bastantes cambios en cuanto a ciclos con cuántos años? La verdad es que siempre hay sectores muy proclives a la inversión publicitaria, básicos, todo lo que es el consumo, retail, etcétera. Luego es verdad que coyunturalmente, en función de oye, qué tipo de eventos hay, etcétera, vemos que hay sectores emergentes. Lo que hemos visto en este estudio es que hay un sector ahora especialmente cauteloso que es el gran consumo. El gran consumo sí nos está apareciendo el cuadro ahí en esa parte inferior y eso es lo que más nos puede preocupar. Y siempre hemos visto tradicionalmente en todos los semestres una correlación muy elevada, unos puntos en la diagonal y ahora no lo estamos viendo. Es decir,
Y eso también preocupa, ¿no? Yo también ¿Cómo se está tomando el consumidor a principios de año? Pues, con las expectativas que decías tú, que oímos de subidas de salarios, de cuántos, el enfrentarse al mercado, por ejemplo, hemos tenido las rebajas, antes hablaba del Black Friday, creo que vosotros teníais algo hecho por ahí. Realizamos un estudio a finales primeros de año en relación con la cesta de la compra y cómo se veía la cuesta de enero. Y además el titular era que iba a ser el peor enero de los últimos 5 o 6 años. Y efectivamente la percepción por parte de los clientes en base un poco a los precios, inflación, etcétera, es que esta cuesta de enero va a ser más cuesta, va a estar muchísimo más inclinada que otras cuestas que hemos podido tener. Entonces, parece bastante pesimista. Como se están comportando, ¿no? Sí. A mí me gustaría una valoración en qué medida la observación condiciona el comportamiento. Hablo en general, ¿no? Un constructo sociológico. En qué medida la observación condiciona el comportamiento y cómo el comportamiento es capaz de mutar en base a sentirse observado de las conclusiones que alcanzamos. Porque a lo mejor yo como consumidor, en un contexto donde con esta sobresaturación de datos me dicen que hay unas expectativas desfavorables, que no deben ser unas percepciones subjetivas de alguien que en un momento determinado opina sobre algo, ¿puede verse mi comportamiento condicionado? ¿Y cómo podemos, por otra forma, desestructurar ese fenómeno para realmente captar la imagen con la nitidez que corresponde? Yo creo que la medición y los datos que se publican condicionan totalmente el comportamiento de muchos agentes, ¿no? Consumidores, empresas, etc. Entonces decimos, oye, si entramos en una espiral de desconfianza, de pesimismo, etcétera, pues nos hundimos nosotros mismos, ¿no? Pero muchas veces decimos, oye, quizá pues la peor cuesta de enero de los últimos 10 años. Bueno, sí, será así, o sea, sí, habrá que analizar datos y habrá que ver, pero muchas veces yo creo que condiciona mucho cuál es la atmósfera y el clima de confianza, ¿no? Una de las conclusiones o coletillas que siempre ponemos al final es que la confianza es clave para la recuperación económica y para impulsar los mercados, ¿no? Y entrar en una espiral creciente en vez de una espiral decreciente. Y eso totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, a mí me gustaría que, salvo que yo me lo haya perdido en algún momento determinado, creo que nos ha tocado, este año que es un año electoral, ¿hasta qué punto eso también puede afectar a todo esto que estamos debatiendo? Hombre, pues eso, yo creo que el aspecto electoral genera por lo menos el pensamiento desde el punto de vista de marketing de qué va a ocurrir si hay un cambio. Vamos a esperar. Entonces, normalmente se suele ver mucho en las empresas cómo los presupuestos de marketing o las decisiones sobre proyectos se paran. Muchas veces hay eventos o hay hitos a lo largo del año que pueden ocurrir. Hay un rumor sobre la finalización de la guerra de Ucrania y de repente empiezan a salir propuestas, empiezan a liberarse presupuesto de marketing. Entonces yo creo que el efecto que puede tener unas elecciones y sobre todo la incertidumbre de qué va a pasar después es que desde el punto de vista de marketing muchas inversiones se van a parar hasta ver qué va a ocurrir, ¿no? O qué ha ocurrido en las elecciones. Y eso bueno, está ocurriendo ya. Es decir, hay una ralentización en la aprobación y aceptación de presupuestos o en el abordaje de proyectos que tienen que realizar muchas compañías. ¿Y en el consumidor también pasa un efecto similar o en el consumo no? Yo creo que en el consumo, vamos, eso sí que es una opinión muy personal porque no tengo ningún dato que corrobore eso, pero yo creo que en el consumo no ocurre. Pero tú tienes que comer. Y al final tienes que comprar y tienes que comer. Sí, pero pues tienes que comprar un coche, a lo mejor. Sí, algunas cosas que no sean de primera necesidad, puede ser que a lo mejor estés esperando algo, pero que yo creo que el consumidor, esa percepción de las elecciones o de lo que puede ocurrir después, quizás sea menos acentuada que en una empresa. Antes se había hablado de un tema que me parece muy importante para el día a día del director de marketing,
que es la elasticidad del precio. Nos ha dicho que los algoritmos no estaban bien entrenados para una situación de inflación, nos faltaba histórico. ¿Qué trucos o qué cosas puede poner en marcha un director de marketing para testear la elasticidad al precio de sus diferentes marcas y productos? ¿Test en digital, test en el lineal? ¿Qué se os ocurre? Para decir, bueno, ¿puedo llegar hasta aquí o tengo que frenar aquí por mi elasticidad al precio? Nosotros lo que conocemos son modelos de simulación de escenarios bastante potentes por parte de todas las compañías, viendo elasticidades de precio. Más que testar, que eso quizá corresponde un poco más al mundo de startups, etcétera. Oye, lanza algo, testa y si no funciona lo quitas. A mí siempre esos experimentos en el mercado real, por mucho que duren horas, no me gusta nada, ¿no? Y hay grandes empresas que están trabajando con modelos de simulación basados en agentes virtuales, en mercados virtuales y en inteligencia artificial. Y ese tipo de modelizaciones funcionan muy bien. Incluso para ver, oye, ¿cuándo invierto, cuándo no invierto? ¿La divido en 4 momentos del año o lo hago de manera... Nuestros modelos, tú piensas que ya, al contrario de lo que te decía antes, sí que pueden dar una respuesta a una situación como la actual. Bueno, los modelos aprenden de situaciones pasadas. Es verdad que hay muchos modelos históricos que tienen que seguir aprendiendo y que hay pocas series para picos de inflación tan elevados. Pero es verdad que esos modelos ayudan a tomar decisiones muchísimo. Pero si estamos trabajando con esos modelos con todas las grandes compañías, con todas. Las grandes, ese es el problema. Luego ser muy selectivo y segmentar, es decir, oye, pues el cliente es el primero que es selectivo a la hora de comprar. Oye, yo tengo menos presupuesto, tengo menos y soy muy selectivo a la hora de comprar, ¿vale? Pues cómo conseguimos crecer en cuota. Y hablando con muchos directores de marketing decían ahora, bueno, quizás ahora los consumidores están prestando mucha atención, mucha más de la que nos merecemos y comprando mucho más de lo que nos merecemos. En un contexto de un mercado mucho más restringido ahí, mucho más encapsulado, ¿cómo puedo habilitar estrategias que me permitan crecer en cuota, ¿no? Crecer en valor? Bien, se puede decir la última o la penúltima. Por allí hay dos. Venga, estupendo. Tiene que ver un poco con el tipo de cliente que sea hace 10 años. Por ejemplo, hace 10 años el nivel de irracionalidad a la hora de una compra es igual a día de hoy, a la información que tiene el cliente. Pues, o sea, me quiero referir a que si la toma de decisión a la hora de comprar a día de hoy es más irracional o racional, dado que estamos influenciados por redes sociales, opiniones, reseñas. A los próximos 5 años, por ejemplo, ¿vamos a ser más racionales o menos? Pues, yo quiero pensar que vamos a ser más racionales. La diferencia entre el cliente de ahora y el cliente de hace 10 años es que el cliente de ahora, pues muchos establecimientos, incluso los propios vendedores te dicen que sabe más el cliente del producto que él cuando va a comprar. Entonces, es un cliente muy informado, es un cliente que además se preocupa por buscar en redes sociales, es un cliente que no puedes engañar, entre comillas, tan fácilmente, ¿no? Y hace 10 años posiblemente porque no existía tantísimas fuentes de información y era tan fácil acceder a esa información, pues esa situación no se daba. Aunque el precio sea más caro. Sí, pero bueno, al final tú estás dispuesto posiblemente a pagar como contraprestación de algo. O sea, si eres capaz de vender ese incremento de precio con programas de fidelización, con experiencia, con una serie de cosas que hace 10 años no tenías, posiblemente estás ahora mismo, bueno, pues puedes pagarlo, ¿no? Puedes pagarlo y estás dispuesto a pagar ese extra precio. Pues hay una parte normalmente irracional, que es la que nos impulsa a comprar producto en la salida de caja, con lo que vemos alrededor de nosotros cuando estamos comprando. No hay una pequeña parte, pero o sea, es una parte más pequeña. Es mínima, ¿no? Para el próximo año será menos. Había antes Perdón. Ya no me gustaría comentar algo de lo que ha dicho ella. Hay un atributo que decide la compra, ¿de acuerdo? Llamamos atributo decisor. El precio solo es atributo decisor en dos situaciones. Cuando uno tiene restricciones de renta, que no se puede permitir otra cosa más que comprar más barato, o cuando es una contratación del Estado que por ley tiene que comprar más barato. El resto hay más atributos. ¿El precio tiene peso? Tiene peso, pero no suele ser el atributo que decide la compra.
¿De acuerdo? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, los líderes del mercado serían hard discount. Y en estos momentos ningún líder del mercado es un hard discount. Por lo tanto, la gente que te dice que no vende porque hay producto más barato, no ha hecho un análisis de por qué le compran sus clientes. Realmente hay que conocer cuál es el atributo que decide la compra. Y el atributo que decide la compra, solo en esos dos casos, es el precio. Yo creo que es muy importante, porque si no pensamos que el precio es todo. No, entonces, un atributo importante, muy importante, decisor en muchos casos. Sí. Solo compartir con vosotros una visión, es que me ha chirriado un poquito la acepción de irracional, decisiones irracionales. Entonces, propongo sustituirlo por decisiones más emocionales, o momentos más emocionales. Que es bueno que el consumidor sea emocional en su toma de decisiones, por cierto, porque si no comprar sería un pestiño horroroso, todo el rato pensando, calculando racionalmente, que no puede haber cosa más aburrida que salir del trabajo y seguir pensando. Entonces, nos vamos a comprar y disfrutamos como campeones. Luego ya vamos a ver si podemos pagar, no podemos pagar, y efectivamente la variable precio es determinante en algunos momentos, pero si solo nos llevásemos por el precio no sería tan disfrutón el ir de compras para quitarse la de precios de todos. Así que me gustaría, y además desde el ámbito de marketing, de verdad, el tema de las emociones es definitivo. Si no, ¿qué sentido tiene la estrategia de marca, este tipo de cosas? Entonces, sí, me gusta más emocional. Además, por refrendar las palabras viene demostrado por el comportamiento del mercado, ¿no? Lo que Byron Sharp nos ha demostrado es que los líderes del mercado que tienen esa conexión emocional tienen un premium por parte de los consumidores brutal. Es decir, lo que decía Rory Sutherland, que es como Pareto, es decir, como una distribución de Pareto. El 20% no es lineal el escalado de marcas en un listado, sino que el 20% de las primeras marcas tienen mucha ventaja a la hora de relacionarse con el consumidor, con sus diversas estrategias. Yo respecto a este tema, comentar que los estudios que tenemos sí confirman que el consumidor ahora mismo está hiperinformado, no infoxicado, no hiperinformado. El 48% de ellos deciden en el momento de compra y están consultando en redes sociales y en páginas web cómo es el producto, qué precios, si encuentran mejores canales en ese mismo momento de compra. Y también decir respecto a esa compra emocional, intuitiva, decir que y esos factores que impulsan la compra, decir que la marca ahora mismo juega un papel fundamental. Entonces estimamos que el peso de la marca en una decisión de compra es del 31%. Y lo convertimos casi también en cuánto del valor de los ingresos de una compañía y del valor de compra pesa la marca. Estamos diciendo que el 31% de los ingresos se deben a la marca. Como esa huella que te impulsa de manera intuitiva a comprar un determinado producto. Desde el sistema 1 de Kahneman, o de compra más intuitiva. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿Perdón? Yo creí que como decías así, no, que había una. Vale. Adelante. Bueno, ya que estás hablando del marketing relacional, yo quería preguntar que, bueno, nosotros como directores de marketing, con esta gran competencia y la desconfianza de la gente, de los consumidores, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fidelizar a los clientes? A lo mejor esta situación económica, que la gente cada vez pues, quiere comprar más barato y a lo mejor pues, se va a las marcas blancas porque las marcas con más fuerza son más caras, pues ¿cómo se puede fidelizar a esa gente? Yo creo que escuchando lo fundamental, y lo hemos comentado aquí, es escuchando al cliente. Es decir, muchas compañías están como obsesionadas por crear programas de fidelización con unos beneficios que cuando los transmiten a los clientes no les aporta emoción, precisamente porque no saben si esos clientes están enganchados con esos beneficios que les estamos dando. Entonces yo creo que es fundamental escuchar a nuestros clientes, ver qué realmente les motiva, realmente qué es lo que les aporta, ver si realmente un programa de fidelización funciona, porque muchas veces también utilizamos los programas de fidelización como la fórmula
mágica que nos va a permitir vender y hay veces que los programas de fidelización en determinadas empresas no funciona. Yo creo que en base a eso tienes que construir tu programa de fidelización. Y lo segundo es que la empresa se crea la fidelización. Es decir, hay compañías también que están implantando programas de fidelización sin creer en la fidelización. Entonces, es un trabajo interno de realmente ver el potencial de la fidelización y que quieres aportar o quieres conseguir esa fidelización, y luego escuchar al cliente para ver efectivamente qué es lo que entiende también el cliente por fidelizar. Para mí es fundamental escuchar al cliente, tener muy claro cuál es el panel de conversión, el panel de venta de productos, que allá no es lineal, que conviene afuera en todas las capas, absolutamente en todas las capas. El otro día hablando con un director de marketing decía, el principal desafío para mí este año es trabajar en innovación, por un lado, esa tensión de innovación y diferenciarme, pero por otro lado ser consistente en todo lo que estás haciendo con los clientes. Luego, tener muy claro, muy bien segmentado tus clientes fieles, cómo los fidelizas, y la capacidad de captación. Cuando trabajas en fidelización, te estás dejando fuera el 50% del mercado que puedes captar. Y luego también ser muy selectivo. El consumidor es muy selectivo y las empresas yo creo que tienen que ser muy selectivas. Si tienes que renunciar a un segmento porque no te aporta valor, porque el customer lifetime value es bajo, porque pues, oye, no tienes que ir a todo el mercado de manera masiva, etcétera. Entonces, se segmenta y se es selectivo. Trabajando que de verdad te aporta valor para la compañía. Para mí este es el responsable. Definir el público objetivo, determinar cuál es tu segmento de valor y tirar con un arcabuz a ver si das a mucha gente, pues, realmente no puede generar. Pues estupendo, muchísimas gracias por tu asistencia. Nos esperamos en la próxima. Y nada, gracias a todos. Muy bien. Muchísimas gracias. Por supuesto, súper interesante. Tenéis ahí un cuestionario, un QR con un cuestionario de satisfacción para la asociación. Es muy importante vuestra opinión, porque eso es lo que nos hace mejorar. Eso es la escucha, el conocer al consumidor y al cliente. Y eso es básico en nuestra actividad. Así que os agradeceríamos encarecidamente que pudierais contestar a ese cuestionario con la máxima sinceridad posible. Eso es lo que nos ayuda. Muchas gracias a todos. Bueno,